Hola, buenas personas, amigos y seguidores de las redes sociales. Don Ángel. Rafael, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay que ver que en 7 días nos vamos a ver 2 veces, ¿eh? Bueno, muy bien. Es bueno ver personas que se puede charlar con ellos, que nos vean. Estupendo. Bueno, pues estamos de nuevo en la población hermana de Cañada Rosal. Estamos en... ¿Cómo se llama esto? Esto es la finca municipal La Suerte. La Suerte. Y tiene esto, el edificio tiene la de exposiciones. Bueno, la sala de exposiciones de las nuevas poblaciones. De las nuevas poblaciones. Muchísimas. Es que yo recuerdo, nos grabamos el vídeo con Filte, sí. Estuvimos por aquí. Entonces hemos buscado hoy una ubicación distinta. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Perdón. Hoy es sábado 30 de agosto del año del Señor 2025, son las 10 menos cuarto, cuando vamos a iniciar esta grabación en este sitio tan bonito. Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Porque el otro día, como ustedes saben, solemos despedirnos en los vídeos, pero al minuto 20 más o menos, pues me percaté, los micrófonos tienen una lucecita azul, y vi que la lucecita azul estaba apagada. Digo, uy, ¿aquí qué pasa? Y efectivamente es que el sonido iba mal, iba por lo que sea, hubo una acople ahí, yo no sé lo que hubo. Pero bueno, que gracias a Dios me percaté, y bueno, por eso he puesto primera parte, porque lógicamente hablamos durante esa hora 15, esa hora 20, que se me hizo cortísima, a ustedes entiendo que igual y a él también, supongo. Y claro, tocaba hablar del libro también y de muchas más cosas, así que llamé al amigo Ángel, digo, Ángel, mira que esto a mí me gustaría seguir hablando, porque del libro no hemos hablado, dice yo, por mí encantado, cuando tú quieras. Así que ese era el motivo por el cual no pudimos finalizar el vídeo como nos hubiera agradado. Pero bueno, como todo tiene arreglo, todo tiene solución, menos cuando nos marchamos a ver a San Pedro. Ahí no hay retorno. Por lo menos nosotros a San Pedro, otros será otras situaciones. Pues aquí vamos a hacer la segunda edición. Antes me va a permitir que haga otra incidencia. Vamos. Cuando hicimos hace ya un mes más o menos, antes de las fiestas patronales de San Joaquín y Santa Ana, saben ustedes que hicimos una grabación, un vídeo en la iglesia, en la parroquia de Santa Ana, con el amigo Filter, cronista oficial, y con don Fernando Flores Pistón, el párroco. Bueno, primero el párroco, don Fernando, y después Antonio Filter. Vamos a hacer protocolariamente bien. Entonces felicité públicamente, porque me dio mucha alegría y así lo manifesté, a la Corporación Municipal de Cañada Rosal, por lo bien que tenían la entrada de Cañada, de Écija hacia Cañada, entrando en Cañada, que la tenían maravillosamente bien, con su aula, su césped, aunque en algunas son artificial, sus olivos, sus letreros, vamos, una cosa, vamos, yo me di una alegría, porque hacía ya tiempo no venía, como dije, y lo manifesté, y os felicité a la corporación. Y lógicamente cuando uno felicita a la corporación municipal, felicita a toda la ciudad, a todo el pueblo entero, porque son los representantes. Pero es que hoy, viniendo con el amigo Ángel, esta persona tan querida, tan apreciada, este vecino de Cañada Rosal, este amigo de Cañada Rosal y familiar, porque lo tienen por un miembro más de la familia, los 3.000 y pico habitantes, por lo que así me lo han manifestado a raíz del vídeo, yo ya sabía algo. Bueno, pues he llegado a su casa y hemos venido en su coche para acá, y entonces, claro, cuando entro por la carretera de la Luisiana y veo la entrada de la Luisiana a Cañada con las banderas, digo, uy, ¿cómo está esto? Digo, pues otra vez tengo que felicitar al ayuntamiento y a todo el pueblo de Cañada. Y entonces me ha dicho el amigo Ángel, dice, pues la de Cañada, la de Palma del Río, creo que me has dicho, entrando a Cañada también, o sea que están todas las entradas igual.
¡Oh! ¡Ay! ¡Qué alegría! Porque miren ustedes, es que llega a un sitio, porque es igual cuando uno va a una casa, Ángel, y tiene uno un pequeño porche, o tiene una... Y ve aquel porche arreglado, con sus macetitas, con sus rejitas pintadas, bonito y tal, sus farolitos, sus cosas, dice, uy, qué bonito esto, pues ya entra en tu casa. Claro. Pero claro, si uno ve el porche que está como está, uno viene a una ciudad o a un pueblo y tal, pues en fin, dicho queda, mi felicitación. Bueno, Ángel, bueno. ¿Qué pasa? A mí, mira, a mí me han vuelto loco, porque claro, Venecia, tú aquí eres muy conocido, y lógicamente a través de los medios de comunicación hay parte de Sijano y tal que te han visto y de otras poblaciones, pero a raíz del vídeo, mira, a mí por la calle allí, y este señor y tal, y uy, qué simpático, qué amable, qué cercano, y tú sabes que le ha llamado mucho la atención cuando pasaban los vecinos y te saludaban, y tú con mucho cariño le hablabas y tal. ¿Qué conclusión, qué impresión tienes tú de la grabación? En primer lugar, antes de nada, darte las gracias a la parte que me corresponde de esto de la rotonda, ¿no? Porque la verdad es que sí, que están muy bonitas y es agradable llegar a un sitio que esté la entrada arreglada, como tú has dicho. Y en relación al sitio donde estamos, antes he dicho, esto es el Centro de Interpretación de las Nuevas Poblaciones, se llama la finca. Bien matizado. Lo he matizado un poquillo. En cuanto al vídeo, pues no, a mí me ha gustado mucho, porque la entrevista ha sido una entrevista cercana, que estábamos en medio de la calle prácticamente, en la puerta de mi casa, y pasaba la gente, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Pues nada, eso es lo habitual. Tú has visto esta mañana también cuando salimos, sí, una señora venía pasando como... y yo, bueno, la verdad es que somos vecinos, somos amigos, yo los conozco hace ya 40 años, los he tratado de forma íntima, porque la medicina, al final, la medicina de cabecera, trata a las personas de forma íntima, de forma personalizada, ¿no? Y entonces eso crea un vínculo de familiar prácticamente. Yo hay cosas que conozco de algunas familias que no las conocen sus propios hijos, sus propios hermanos, sus propios maridos, ¿no? Bueno, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente una faceta más de la medicina. Entonces eso te llega a tener esa cercanía que tú notaste el otro día cuando pasaban por allí, ¿no? Las personas. Y hoy la señora, una señora muy agradable, mayor, con su tacataca. Ya mismo estaré este servidor si San Pedro no me llama antes, con el tacataca también. Entonces ya no podré venir a hacer vídeos, ya irán y haremos vídeos yo con el tacataca y ayudándome, claro. Bueno, Ángel, yo he estado, porque claro, ahora vamos a hablar del libro y vamos a hablar de... Yo he estado leyéndome el libro, que tuvo la amabilidad de obsequiarme el otro día, eso no lo vieron ustedes, pero fue cuando terminó la grabación, y además tuvo la gentileza de dedicármelo. Y la verdad que he estado repasando el vídeo, y aunque el libro es Ángel López Hernán, Don Ángel, el doctor en bicicleta, el paciente de la Sierra Mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. Ahora lo vamos a explicar porque ahí en la parte interior ahora vamos a llegar por qué el paciente de la Sierra Mecánica. Pero dentro de todo el libro, que tiene casi 300 páginas, ¿no? Sí. 300 y pico, sí. 300, al final salieron muchas, salieron 310, concretamente. Exactamente. Sí. El prólogo, pues me ha llamado mucho la atención. Y no es por el afecto, el cariño que este servidor de Dios y de todos ustedes, y al decir todos ustedes, lógicamente de Don Ángel, le tiene a Don Fernando, histórico, como bien sabéis, porque lo digo siempre en los vídeos, de este ángel en la tierra. Es que leyendo el prólogo de Don Fernando, pues la verdad es que a mí me se pusieron los vellos de punta, a mí me se pusieron los vellos, porque yo en ese momento me metí en la mente de Don Fernando, retrocediéndome 2 años cuando él escribió el prólogo. Y la verdad que es que gracias, Don Ángel, porque hoy tal, gracias, Don Ángel, por tu manera, gracias, Don Ángel, porque como médico de cabecera, gracias, Don Ángel, porque por tu intervención, gracias, Ángel, porque... si lo normal es que cuarta, gracias Don Ángel, gracias Don Ángel, gracias Don Ángel. Y termina el prólogo. Don Ángel, este puede ser el lema y prólogo del libro de tu vida entre nosotros. La grandeza de una persona radica en la humildad, eso que él siempre dice, la humildad, y que lleva por bandera, lógicamente.
con que vive su grandeza. Ángel, sigue viviendo tu grandeza con humildad para que siempre sigas siendo el médico querido de Cañar-Rosá. Fernando, 2 años más tarde, pero vale. Bueno, que tú lo tienes, el prólogo lo leías 200 veces, claro. Muchas veces. Mira, realmente, don Fernando, ese prólogo no lo escribió hace 2 años, porque yo no... Ese prólogo tiene una historia, porque don Fernando, sabes tú, no sé si has visto que tenía una letra excelente, una letra manuscrita. Bueno, yo me quedaba asombrado. Ya el pobre no puede, como sabes, tiene un poco de temblor en la mano y no puede escribir tanto. Cosa de la edad. Cosa de la edad. Pero bueno, tenía una letra que era, yo, de las letras más bonitas que he visto, manuscrita. Y entonces, un día, en yo le di las gracias a unos amigos y tal, porque fue cuando cogí la Plaza Quincañada hace unos años, hace ya varios años, bastantes años. Entonces me escribió unas cosillas, ¿no? Y entonces también una de las veces pues escribió también una nota, me escribió una nota, ese tipo de notas. Y yo guardo todas las notas que me da la gente de agradecimiento, lo que sea, ¿no? La mayoría las guardo, las que me dan es por escrito, las que me dan en las redes sociales, pues las guardo ahí. Y entonces esa me la dio hace ya varios años, en una fiesta, y la verdad es que a mí me emocionó mucho, claro, porque que te digan esas cosas tan bonitas. Y bueno, pues yo creo que no me las merezco. Y viniendo de quien viene, viniendo claro. de don Fernando, que es una persona, vamos, ya sabéis cómo es, ¿no? De los que lo conozcan, bueno, todo sí, en Asia también lo conocen. Claro, mucho, no, por supuesto, don Fernando. Y en Fuente Palmera, y La Luciana. Entonces, un hombre que conocido, que te diga es una persona tan importante, ¿no? En esta comarca, y que te diga eso, pues la verdad es que te llena de orgullo. Yo siempre he tenido una cosa, que a mí, cuando me dicen estas cosas, pues siempre intento dejar los pies en el suelo, no subirme muy arriba, porque si subes muy arriba, al final cae mucho, ¿no? Dice que el que se sube con alas de oro, llega al zoo y la funde. Exactamente. Hay un dicho. Y cae de picado. Pues a mí me pasa eso. Yo siempre tengo los pies en el suelo, ¿no? Yo sé que don Fernando agradece esas cosas, pero y de verdad que se emociona uno cuando las escucha, pero bueno, pero están ahí en el libro para que se lean. Pues la tenía ya escrita entonces de antes y él la ha trasladado al libro, ¿no? Sí, porque él me dijo a mí en una ocasión, don Fernando, si algún día escribo un libro, ¿puedo utilizar esto como prólogo? Y entonces me dio permiso. Entonces lo utilicé como prólogo de ese libro que él decía que era de mi vida, ¿no? Y me lo puso así. Bueno, vamos a repasar telegráficamente, pero ampliamente, porque claro, el libro es para que ustedes lo adquieran, porque lógicamente ya que se ha tenido el esfuerzo de publicárselo la editorial y él también dedicarle unas horas, porque claro, yo no sé cuándo duerme. ¿Tú duermes, Ángel? Sí, claro, igual, yo duermo, pero hay que hacer cosas en la vida, porque la vida es muy corta al final, ¿no? Y no sabemos cuándo puede terminar. Entonces hay que dormir, claro que sí, es una de las partes más importantes de la vida, igual que sonreír, igual que estar con la familia, eso es muy importante. El trabajo también, pero el dormir es muy importante. Tú sabes que el que no duerme, pues al final está un poco cansado, no habla bien, en fin. Yo duermo, por lo menos 6 horas diarias duermo. Eso, duerme. Sí. Bueno, estupendo. Entonces, claro, lógicamente, pues que lo adquieran, que lo compren, ya saben ustedes. El paciente, ustedes ponen ahí en el Google, en el buscador, en el Safari, en el que sea, Ángel López Herrán, el paciente de la sierra mecánica, y ahí tienen ustedes el libro y lo compran. Pero el libro es, de verdad, el libro es una enseñanza, el libro es una enseñanza que cuando ustedes lo lean y vayan introduciendo entre ustedes hoja a hoja, página a página, capítulo por capítulo, es que es como esa serie, si son ustedes seriadictos, que empiezan ustedes, está la serie entera de 14 capítulos, de 13 o 12, que son normalmente las series, y ve uno y dice, no, esto hay que ver el segundo, esto hay que ver el tercero. Uy, que son las 2 de la mañana y me tengo que acostar. Bueno, pero vamos a ver otra vez, y te acuestas a las 3 de la mañana, pues eso pasa con el libro. Así, sí, pero vamos. Eso me lo han dicho algunas personas, que es verdad que dan ganas de leer otro capítulo, son capítulos pequeñitos, para la gente que no lo haya visto, son capítulos pequeñitos de historias muy pequeñitas. Ahora vamos a hablar de alguna. Y entonces, pues, el libro, la verdad es que tiene alguna historia bonita desde que se publicó, ¿no? Porque lo ha comprado gente, o lo ha adquirido gente, la verdad es que de los que participan en el libro, que se han identificado, ¿no? Y que se han visto reflejados ahí. Y después, mira, a mí me gustó mucho en un congreso de médicos rurales de España, que hacemos una vez al año en diferentes sitios de España, en diferentes zonas rurales, y en el congreso
se repartió, me compraron libros y se repartió a los congresistas, o sea, como una, digamos, como una obra didáctica, ¿no? Como cuando compras, vamos, no me pongo a la altura, pero para poner un ejemplo, como la enciclopedia Larousse antiguamente que se la daban a todos los niños en la escuela, pues igual, ¿no? Se lo dieron a toda la gente que participaba en el congreso el libro. La verdad es que bueno, yo estoy orgulloso de haberlo publicado, de que la gente conozca la historia de un pueblo, ¿no? De un pueblo y de su médico y la relación que hay, que debe haber entre un médico y un paciente. Antes de seguir con el libro, porque yo no sé si el otro día entramos, porque claro, son tantos que muchas veces se me va la cabeza y más con 72 años que tengo ya. Tiene muy clarividente. Llegamos a tocar porque yo sabía tu conocencia aquí y el aprecio que te tenían y la estima y el cariño. Pero claro, yo pensaba, Ángel, que todo el boom de tu conocencia te vino a través del libro. No. Pero parece ser que no, que esto habrá sido a lo mejor un último eslabón, un último escalón, la última planta, pero que es que tú ya anteriormente habías participado en programas de televisión, has dado conferencias, has participado en simposios. Eso es así, estoy yo muy equivocado. No, sí. Mira, nosotros, desde que empezaron las redes sociales, claro, eso fue sobre el 2011, 2009, pues claro, yo en las redes sociales, aquí en un pueblo pues estábamos 2 médicos solos, donde no era difícil formarnos, ¿no? Entonces las redes sociales yo las utilizaba no solamente como para difundir mis conocimientos, sino las utilizaba para aprender de gente importante. La gente importante, hay gente que comunica cosas muy importantes, es tu caso, ¿no? Hombre, no, claro, si tú quieres Venecia, hombre, si quieres Venecia, ves en los vídeos de Rafael, es que es precioso. Hay veces que dices, uy, qué bonito es aquello, yo he pasado por ahí 50 veces y no tan bonito. Bueno, pues cosas así, ¿no? Te debo un café. Pues, entonces, tú aprendes cosas de la gente, entonces fundamentalmente las redes sociales deben de utilizarse para eso, para aprender cosas. Yo aprendí cosas. Entonces ahí también empecé a comunicar yo mis cosas, ¿no? Y yo comunicaba cosas de un médico rural, que había un médico aquí, y la gente se sorprendía, tal y cual. Y entonces una cadena de televisión, La Sexta por aquellos entonces, la cadena Sexta, que todavía está, me llamó y me dice, oye, mira, que estamos buscando médicos de toda España, porque vamos a participar un cirujano plástico, un urólogo, un médico rural, unos enfermeros, no sé qué. Y digo, hombre, bueno, pero yo no tengo. Total, que se vinieron y les gustó, porque yo la casualidad aquel día que me llamaron urgente, ocurrió una urgencia, lo grabaron, en fin. Total. Y entonces, claro, pero para grabar las cámaras delante de pacientes tienen que pedir permiso, porque yo nada más que trabajo para la sanidad pública. Entonces tienen que pedir permiso de mi empresa, que era la Junta de Andalucía. Y en aquellos tiempos no había salido todavía ningún médico de familia, habían salido otros especialistas, un robot, no sé qué. Pero no había salido ningún médico de familia en un pueblo trabajando allí. Y entonces tuvimos que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Entonces estaba de consejera de Sanidad la actual vicepresidenta del Gobierno, María José Montero, estaba de vicepresidenta de Gobierno, que por cierto me sigue todavía, desde entonces me sigue en las redes sociales y todavía me sigue. Y entonces pues resulta que bueno, nos dieron permiso, venía un periodista de la Junta de Andalucía para supervisar todo, venía, bueno, y estuvieron 24 horas al día conmigo durante un mes entero, 4 personas. 24 horas, venían a las guardias por la noche. Un mes entero estuvieron aquí grabando el programa, porque el programa fue por una serie. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el año 2012. Se emitió en el 2012, se grabó en noviembre del 2011, durante noviembre, todo noviembre del 2011. Y estuvieron aquí 3 personas continuamente, un productor, un editor, un cámara, estuvieron 24 horas detrás mía, detrás de mi familia, detrás del pueblo, la gente estaba asombrada. ¿Y cuántos programas hicieron? Pues fueron 8 capítulos. No sé si fueron 6 u 8 capítulos de 1 hora de duración. O sea, que fue, estará ahí en el YouTube. Claro, yo tengo puesto. Bueno, está todavía. Lo voy a buscar. Yo tengo algunos grabados, porque claro, eso tiene copyright. La verdad es que. Perdón, para verlo, ¿no? Sí, para verlo. Y entonces ahí participa un médico. Yo salía después del cirujano. El cirujano era un cirujano plástico muy famoso que hay en Barcelona. Y entonces yo salía detrás de él, él era multimillonario, tenía su secretaria. Yo salía detrás de él con la bicicleta, iba a ver a las cabras. Y aquello llamó mucho la atención, ¿no? Y a partir de ahí empezó ya exactamente, ya me conocía a todo el mundo, yo iba a los congresos y tal, y es verdad que yo sí, es verdad que lo que tú dices, he participado, yo pertenezco a la Sociedad de Medicina de Familia de España y de Andalucía. Entonces yo participo activamente en la difusión de la medicina rural, ¿no? Entonces a mí me llaman a veces para dar charlas, para dar conferencias, para dar talleres en colegios de médicos, en diferentes sociedades, en congresos, en fin. Y bueno, como digamos que yo humildemente con lo que sé pues lo difundo, ¿no? Yo no tengo un conocimiento especial ni nada, solamente lo mío, y yo difundo lo que sé y no difundo más allá de lo que sé.
Sí, lo que pasa es que te ha dado el Señor, te ha dado Dios y tus genes, lógicamente, la capacidad de saber transmitir, porque muchas veces hay personas que tienen conocimiento de las cosas, pero después no tienen facilidad para transmitirlas. Y tú en este caso, pues tienes el conocimiento y la experiencia aprendida a lo largo de los años y esa capacidad de saber transmitir, es decir, que eres un buen comunicador. Sí, bueno, lógicamente, pues eso también influye. Sí. Eso también influye. Desde nuestro acento, yo me acuerdo que, mira, hace unos años también fuimos a una, no era un congreso, era una participación para solidaria. Nos cogieron a 7 médicos de toda España, diferentes especialidades, desde anestesistas, cirujanos, en fin, todo tipo nos cogió una organización humanitaria para sacar fondos y nos cogió para que diéramos una conferencia de unos 20 minutos en un teatro, en el Teatro de Málaga, Yo cuando me llamaron, yo voy a decir delante, además había gente allí súper importante, comunicadores de verdad. No llegaría al teatro con la bicicleta, ¿no? No, me llevé, fíjate. Eso hubiera sido un puntazo. Pues mira, me llevé el maletín y entré con el maletín. Pues mi maletín me lo llevé. Eso sí y lo pusiste así encima de la mesa. Lo puse encima de la mesa. Fue una charla de pie, pues fue una charla. Y yo me quedé asombrado porque había allí un montón de gente y había un médico comunicadores, yo no digo importancia en cuanto a la medicina, sino médicos comunicadores, estos que están en las redes sociales todos los días o en la televisión, y yo era uno de ellos. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, que yo estuviera a la altura de aquella gente, ¿no? Y tuvimos que dar una conferencia de 20 minutos hablando allí, y la verdad es que salió muy bien. Esa fue una de las partes, una charla muy importante que hubo con los médicos, y otra fue en un congreso de medicina de familia, no solamente de medicina rural, sino de medicina de familia, que hubo en Córdoba hace 2 o 3 años, que me llamaron para inaugurar, una conferencia inaugural de un congreso, que son muy importantes, que yo también me quedé, digo, bueno, mire usted, pero ustedes saben que yo no soy tan importante como para eso. En fin, que la verdad es que sí, que he dado algunas charlillas por ahí, que a mí mira qué modesto este hombre, algunas charlillas. Y la verdad es que sí, me llamaba la atención, porque yo no me veía yo en esa situación, pero bueno, ya está, cada uno al final está allí y ya está, ¿no? Hace uno lo que puede. En fin. Pero vamos, a ver, miren ustedes, con todo el recorrido que tiene, está hablando de 2012, si no me equivoco. El libro mantiene por bandera su sencillez, su cercanía, su familiaridad, su mirada. Ya lo están viendo ustedes cómo habla. Ya viendo. ¿Qué? Porque muchas veces cuando empecé con la biblioteca hace 9 años, aquí me decía mucha gente, me decían, tú vas a durar 1 año, Rafael, 1 año no, pues ya llevamos 9. Y muchos me preguntaban, yo charlaba como para concertar la conversación esta, porque hemos hablado 2 o 3 veces y tal, porque muchos lo que están en los vídeos, Rafael, y explicándonos a lo mejor, por ejemplo, la historia del ferrocarril de Ecija, la historia de lo otro, la iglesia tal, el palacio tal, y dónde salen, ¿dónde buscas estas personas? Digo, ponencia tal, y este señor, pon cañada tal. Sí, de aquí no me muevo, Así que estupendo. Bueno, pues vamos a hablar del libro. Aquí dice, con la bicicleta. Sí, una de las pocas fotos que hay por aquí. La bicicleta no es de motor, ¿no? No, mira, cuando el programa... Es que ahora hay bicicleta de motor. Sí, pues cuando el programa me llamaron varias empresas de publicidad para regalarme bicicletas para que hiciera publicidad. Y yo le dije, no, mira, porque si me vaya a regalar una bicicleta no la voy a poder coger, porque yo esta bicicleta la dejo en cualquier lado y no me la quita nadie. Y si cojo una bicicleta nueva, seguro que se la llevan y me la traen. ¿Tú sabes lo que me pasó una vez con una bicicleta? Hablando de esto. Bueno, venga, pero eso no está en el libro. No, eso fue hace poco. Yo tengo, como tú sabes, yo recibo residentes de toda España, médicos de toda España para venir a formar aquí a Cañada. No, explica. Pues sí, bueno. Es que para eso, estos son conversaciones, ¿eh? Bueno, explícanos eso, yo soy tutor de residentes, soy tutor de médicos de la especialidad de medicina de familia. Tengo 2 médicos que están formándose ahí conmigo durante 4 años, están formándose conmigo. Pero, aparte, vienen una vez al mes, vienen médicos de toda España, del País Vasco, de Valencia, de Sevilla, en fin, de todos lados de España. ¿Cuántos vienen? Vienen una vez al año, durante un mes, 1 vez o 2 al año. ¿Pero Sí, viene uno, depende del tiempo que yo tenga. Es que como tengo que formar a otros, pues no puedo formar a otros. Hace poco tuvo uno de Pamplona aquí que le ha gustado mucho a la gente porque se vino a vivir aquí a Cañada, era un tío genial. Perdona, un inciso. Sí. Parientes de Cañada Rosa, de Cañada, de Pamplona. No, es que yo allí tengo 8 o 9 primos que son de la Luciana, que se fueron hace muchísimos años, porque mi madre era de Lucianera, y bueno, ya están los 3 hermanos fallecidos, mi tío Miguel
y mi tía María, y María vivía donde está engañada los baños romanos estos que hay allí. En la Luciana. En la Luciana, Sí, en la Luciana. Ah, la calle Cádiz. Sí. Así se llama la calle. Sí, porque pues ahí vivía ella y eran 8 niñas y un niño, 2 me parece. Bueno, pues los años 70 por ahí, pues se fueron todos a cañar a otra vez a cañar. A Pamplona. A mí yo tengo cañada metida en la cabeza. Bueno, estamos engañadas. Que me voy a tener que empadronar. Y se fueron. Y entonces, pues viven allí desde entonces. Mantenemos el contacto telefónico y tal. Así que les mandamos un saludo a la familia que está ahí en Pamplona, ¿vale? Saludos para ellos. Igual que saludos para Javier. Javier es el chico que vino aquí, el médico, ya ha terminado su especialidad y ya está trabajando y tuvo aquí una buena acogida. Y total, yo cuando vienen los residentes de fuera, pues tengo mi bicicleta, pero tengo una para ellos también. Y le digo, oye, no, aquí hay que ir a los avisos en bicicleta. Ándale. Sí. Y entonces... y yo no desmontar. No, pero sí, este sí sabía, porque este viene como de Indurain. Este además tenía unas potencias, yo en las cuestas de Triana... Es que allí hay mucha afición. Claro, y entonces este me ganaba, digo, porque yo casi siempre le ganaba a ellos, digo, hay que ver cómo está igual. Entonces lo que te quiero decir es que un día dejamos la bicicleta en la puerta del consultorio, por eso viene a cuento, y nos quitaron la bicicleta de él. La bicicleta del chaval. No del chaval, era mía, que yo se la presto, ¿no? Y entonces, claro, yo inmediatamente lo puse en Facebook. Le digo, Javier, no te preocupes, que mañana hasta la bicicleta aparecía. Lo puse, han cogido la bicicleta del consultorio médico, hombre, que eran del chaval, de residente, tal y cual. Pues, oye, pues a los 24, 48 horas, la bicicleta en la puerta del consultorio. Nadie dijo quién había sido, ni nadie dijo, nadie vio nada, pero la bicicleta estaba allí a las 48 horas. Todo el mundo en las redes sociales, las cosas se transmiten, y aquello salió en todos lados también, aquella historia. Bueno, yo estaba viendo la mili en el Muriano. Sí. ¿Tú hiciste la mili también? No, yo por los temas me llamaron 3 o 4 veces, pero al final no... ya estaba el médico a lo mejor, no. Sí, efectivamente. Entonces sería alférez, lo menos. Claro, a mí me llamaban para eso, pero al final no la hice porque hice varias prórrogas. Pero como alférez o no sé qué, porque los que estaban ahí en medicina, yo recuerdo que erais privilegiados. Bueno, pues allí en la compañía, 200 y pico, la quinta compañía, el segundo batallón, todavía me acuerdo, niño, estoy hablando del año 70. Pues, se perdió, no sé si una gorra o la broma de la mili. Bueno, y entra el sargento que estaba de turno aquella noche, dice, voy a apagar la luz. Y la voy a encender dentro de 1 minuto. Y la gorra que llega. Como no aparezca la gorra, tomo medidas. Apagó la luz, encendió a los minutos y apareció la gorra. Estaba la gorra la de a la mesa. Pues igual así es. Lo que pasa es que tú no tuviste que decir que tomo medidas. No ninguna medida. Que no, hombre, no enfadarme, por favor, no enfadarme. Bueno, estupendo. Muy bien. Pues bueno, nada. vamos a ver. Una vez hecho eso, vamos a ver el tema de, como te he dicho, el índice. El índice empieza por el prólogo, que el índice tiene pacientes en consulta, pacientes en los avisos a domicilio, la pandemia del COVID, estando de guardia, la atención a la familia, curiosidades de médicos, en mi tiempo libre, pero cada esto tiene también su desarrollo. Pero vamos a entrar en algunos temas de ellos. Ya hemos entrado en el prólogo. Ahora yo he leído al azar así algunos. Si tú crees que de cada fase de esta, fuera parte del que yo he escogido, quieres tú matizar algo, lo matizas. La mujer del médico, que es la página 23. ¿Qué transmites tú ahí? Hombre, yo ahí lo que transmite fundamentalmente que mi mujer, yo hablo de mi mujer, de Lola, ¿no? Y entonces lo que tengo que transmitir es que la mujer del médico rural, pues digamos que es una parte más de la comunidad. Mucha gente llega a mí a través de mi mujer, ¿no? La llama, oye Lola, a lo mejor no tiene confianza conmigo, tiene menos confianza. Y llaman a Lola, ¿no? Y le preguntan, oye Lola, mañana está el médico de tu marido de guardia, oye Lola, mañana me puede atender tu marido, oye Lola, que tengo este problema, tu marido me podría atender. Entonces, lo que sí digo es eso, que la mujer del médico al final pues sufre muchas cosas, hay muchas consecuencias, aunque no es médica, porque ella no tiene nada que ver con la medicina, incluso a ella se marea a veces con algunas cosas, pero ha tenido que ayudarme muchas veces en algunas
historias muy importantes, gente que ha llegado a mi casa moribunda o muy herida o en mal estado, o niños que han llegado enfermos, me ha tenido que ayudar. No a la consulta, sino a tu casa, a tu domicilio particular. Sí, mi casa, a tu hogar, como yo digo. A mi hogar, en mi casa se ha muerto gente, en la de San Juan, o han llegado niños que han estado convulsionando, han llegado personas heridas, y ella me ha tenido que ayudar. Ella es la primera que está allí, que me llama. Abierto la puerta, claro. Y hace referencia tú al tema ese. Eso hago referencia, que es muy importante una mujer, y además es importante también en cuanto a la estabilidad emocional del médico, ¿no? Porque ten en cuenta que yo aquí, yo no separo mi vida personal de mi vida laboral, porque la medicina es una forma de vida, por lo menos así la entiendo yo, ¿no? Y entonces, claro, la verdad es que si no tienes una estabilidad emocional es difícil llevar esto. Eso es muy importante, sí. Eso es fundamental. Yo, salvando la distancia, pues yo trabajo en las empresas, en el mundo de la administración y demás, pero yo, gracias a Dios, le doy siempre porque... Igual que a ti, por lo que tú estás expresando, a mí me puso Dios un ángel en la tierra, que es mi mujer, y si no hubiera sido por ella, yo la estabilidad que he tenido, porque he tenido nada de trabajo complicada, compleja, dura, de mucha irritabilidad, de muchas tensiones, he disfrutado, porque me ha gustado mucho mi trabajo, pero llegar a tu hogar, como yo siempre digo, porque las casas están hechas de ladrillo, los hogares están hechos de sentimientos, de amor, de afecto y demás. Y encontrarte ese cariño y ese afecto y ese amor de tu mujer y ya después de tus hijas, eso es fundamental. Eso es fundamental. Para tu vida bien, claro. Bueno, hay muchos más capítulos, si quieres entrar en alguno, que yo he señalado este nada más. Sí, y si no, pasamos al siguiente. No, sí, pasamos al siguiente. Ahora viene pacientes en consulta. Pacientes en consulta... He señalado 3. Sí. El paciente de la sierra mecánica. El título del libro. Sí. Porque claro, el paciente de la sierra mecánica. Pues sí, mira, eso fue una historia no muy lejana, porque yo he cuento historias muy lejanas, algunas que me acordaba y otras más recientes. Esta es muy reciente, porque estaba yo un día en la consulta y la contaba yo, y en la editorial la cogió como título del libro, que yo no me esperaba que se fuera el título, pero no, es que este título engancha. Bueno. Sí engancha. Y entonces es un chico, yo estaba terminando mi consulta unos días después de Halloween, esta fiesta que hacen ahora aquí en España, importada de América, ¿no? Y que se viste la gente de monstruos y tal. Y entonces, un día después, yo estaba ya terminando la consulta, allí en mi consulta, concentrado en papeleo y tal, y veo entrar por la puerta un chaval con ropa militar, y así lo cuento, con ropa militar, con unos ojos además guiñados y con una sierra eléctrica, una sierra mecánica. Hay una película, Schwa, se llama, hay una película, que es una sierra mecánica. Claro, pues fíjate, yo no veo, a mí las películas de terror no me gustan. Pues esa a mí película, las románticas, las comedias. ¿No? Pues ahí me llegó a mí el impacto de esa película. Estando entonces, tú en consulta. Estando yo en la consulta de allí del pueblo. Entonces entró el chaval con el ojo guiñado, con una gorra militar, con ropa militar. Feria de noche, ¿no? No, era un día de esto ya... Y de tormenta, noche de tormenta. Era un día nubladillo, no estaba lloviendo ni nada, pero un día nubladillo. Y cuando lo veo, me llevo a asustar un poco, porque digo, ahora este hombre que viene por mí aquí, además un chaval que es un chaval muy grande, y total, no, después ya lo reconocí, ¿no? Que ya sabía quién era, pero al principio me llamó la atención, ¿no? Y se me puso a mí la mente, digo, tú te llegaste un hombre aquí que viene a pegarme a mí Y entonces nada, pues el chaval simplemente venía porque le había dado un arañazo, un olivo, estaba baretando, cortando ramas de olivo, con la sierra eléctrica, y el hombre entró allí porque no se le podía dejar la sierra en la calle, pues se le iban a robar, entró allí dentro del consultorio, ¿no? Y después nos reíamos, ¿no? Digo, hay que ver cómo has entrado, el susto que me has pegado, ¿no? Porque yo me pegué así un susto para atrás y tal, pero bueno, al final es un chico que no tiene ningún tipo de animadversión contra mí. Y de ahí viene el título. De ahí viene el título, eso lo cogió la editorial, yo no tuve nada que ver en el título, ellos me preguntaron, bueno, ustedes qué queráis. El título lo eligió la editorial. Sí, ¿te pidieron su opinión? Claro. La editorial eligió la portada. Esta plaza aquí en Cañada, me gustó mucho esta foto porque como tú ves, no es la plaza de Cañada Rosal. No. Incluso de la bicicleta al principio no pusieron mi cara. Y yo le dije, hombre, no voy a poner ni mi cara ni nada. Te han puesto muy joven, ¿eh? Sí, me han puesto joven, la verdad que sí. Me han puesto una foto y entonces yo le dije que por qué no ponían la foto de Cañada de la plaza y me dijeron, es que no sé qué, ya está hecha esta. Total, que todo eso lo hizo la editorial. Yo lo único que hice es prestar mis historias, lo demás lo elegí. Y darle un retoque, lógicamente, para... Muy bien. Ahora, en la página 68, un hallazgo en el ombligo. Bueno, eso un hallazgo en el ombligo. Esas son historias que pasan en la consulta de un médico, ¿no? Que hay una señora aquí que es muy
que la gente pues se asusta, como es lógico, cuando tiene algo, ¿no? Y a quien consultan cuando tiene alguna cosa de enfermedad a su médico, ¿no? Entonces viene una mujer ahí prácticamente de urgencia, mire usted, que vengo me ha dicho un médico tal, no sé si era el cirujano o compañero, en fin, que tenía una cosa en el ombligo y entonces le había dicho que la tenía que mandar al cirujano para intervenirla, para operarla. Y entonces venía la mujer muy preocupada, preguntarme una segunda opinión a mí, tal y cual. Y claro, yo cuando lo vi, digo, chiquilla, ponte ahí que te voy a mirar, ponte, túmbate en la camilla. Y yo, claro, lo miré y digo, espérate un momento, voy a ir un momento, fui a por unas pinzas y por unas gases, por unas cosas, y claro, le saqué un trozo de no sé si sería un algodón o un trozo de un material que tenía en el ombligo, que parecía un tumor aquello, pero en realidad era un trozo de cuerpo extraño que tenía en el ombligo. Años. A lo mejor llevaba años, llevaba meses, o la mujer se había metido algo ahí y no se había dado cuenta. Y la verdad es que la mujer pues se sorprendió mucho. ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué tal y cual? Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Yo ahí lo adorno un poco, pero fue porque, te digo, la mujer venía muy asustada, porque le habían dicho que tenía que operarse un bulto que tenía en el ombligo, y yo en el ombligo lo único que hice fue cogerlo, observarlo, tener tiempo para observarlo, con unas pinzas, lo saqué. Ya, mira, ya. Digo, sí, que no tenían nada, mujer, que lo que tenía era un trozo de algodón o de vidrio. Y ahí desarrolla tu... La historia esa. Y la me verdad acuerdo ahora, Ángel, hablando de estando yo un día en Osuna, en urgencia, por el tema del cólico nefrético, de eso que de vez en cuando me dan, llegó un señor con, vamos, un acelerado, después ya porque lo atendieron, lógicamente, porque iba el hombre muy preocupado, porque se le había metido, después ya cuando nos enteramos cuando salió y nos lo explicó, no sé si era un abejorro o qué tipo de bicho se le había metido en el oído y se le había enganchado ahí dentro por la pata del bicho, no sé qué, del abejorro que fuera, y hay un zumbillo y... Terrible. Eso, yo, ahora que tú estás, eso no es que pase mucho, pero ¿a ti te ha pasado una cosa así? Bueno, me ha pasado meterse cosas aquí en el oído que se te mete. Muchísima gente, ahí yo he sacado de los oídos, te digo todo tipo de bichos. Abejorro. Todo tipo de bichos. Yo, la última fue un chaval, que además que yo me sorprendí, porque vino un chaval, estaba yo comiendo, y un chaval, que me duele el oído, con la madre, un chaval, 14, 15 años, digo, hombre, espérate un momento que voy a comer, voy a terminar de comer, porque es que si no después no me da tiempo, tal y cual. Y lo dejé allí en la sala de espera un cuarto de hora, 20 minutos, y digo, vente después, espérate que termine, que el hombre se esperó, el chaval se esperó, y que además, pero te has estado en la piscina, has estado en un lado, ¿no? Y entonces le miré el oído y digo, pero no te veo nada, tiene una pintita roja allí, pero no te veo nada. Pero yo, pues a mí me duele y tengo además como un ruido, que lo miro otra vez, y le veo veo una pata aparecer. Y claro, ya me imagino, digo, esto es un bicho, un arácnido, una araña, se meten arañas, se meten abejorros. No es normal, pero suelen pasar, sí, ¿no? Aquel día el niño era un abejorro, lo que tenía metido, un abejorrito pequeñito, sí. Y le había picado en el tímpano y de ahí le había venido el dolor en la membrana timpánica y de ahí había venido el dolor. Entonces yo me sorprendí, le pedí disculpas, digo, chiquillo, yo que no sabía, mejor. Y entonces es muy sencillo sacarlo, tú le echas un poco anestésico, y ya duermes al bicho y ya después le das un chorreón de agua y lo saca. O a veces hay que sacar, en los niños se meten a veces trocitos de algo y hay que sacar muñequitos, hay que sacarlo con unas pinzas. Pero los oídos tienen como las fosas nasales, los pelillos y demás como defensa, sí. No para los animalillos, eso, ¿no? Claro, pero eso los adultos, los niños no tienen pelos ahí ni nada, tienen el cerumen que sí protege, pero a veces están limpios y entonces no entran, a veces los bichillos entran. Yo recuerdo una vez un niño que fue más difícil, un niño pequeño de 8 o 10 años, que el pobre venía gritando de una manera terrible, y se le había metido una abeja, fíjate tú, una abeja. Entonces la abeja, claro, le había picado al chiquillo en la oreja. Y el niño venía, además la abeja estaba viva todavía. Y entonces yo me acuerdo aquel día que fue porque yo digo, este niño tiene algo, seguro, es que se está quejando, no sé qué, padre, de que le ha entrado agua en los oídos, no sé qué. Y yo veía al niño y digo, esto no tiene que ser agua en los oídos, esto tiene que ser un bicho, porque yo ya tenía experiencia de otra gente que se había metido. Y la verdad es que me costó más trabajo porque los niños, claro, no están quietos y tal, y tienes que echar... Pero que sí, que eso es frecuente, que no es tan raro. Bueno, seguimos ahora después del hallazgo. Las consultas por WhatsApp. Sí, bueno, yo la verdad es que eso la gente se sorprende mucho. Ahora más de uno que nos vea, no esté viendo, va a llegar su médico de cabecera del ambulatorio. Oye, que yo quiero que me den un WhatsApp, que yo he visto un médico hablando con Rafael de Cañar Rodá, que los pacientes los tiene en una lista de WhatsApp, así que dame el número, ¿no te imaginas? Bueno, mira, no pasa nada tampoco. Yo tengo mi número de WhatsApp, lo tengo en la puerta de mi consulta. Del sistema sanitario y político, tengo mi número de WhatsApp puesto allí. Entonces, para la gente, pues cuando no tiene cita
o tiene dificultades pues me consulta por WhatsApp, me pregunta, oye, mira Ángel, ¿qué te parece esto? Una señora mayor que está mala, para que no la manden al hospital, pues me llama, oye, mira, puedes venir. En fin, que digamos que la consulta por WhatsApp es una consulta que ofrezco yo a mis amigos, pacientes, que está ahí y que no a mí, yo las contesto cuando puedo, claro está, hay veces que no las contesto, me han mandado un mensaje urgente, mira, yo no lo he visto, esa es la condición que ellos saben que me pueden consultar, pero yo no tengo tampoco yo no tengo mi móvil nunca puesto en ruido, a veces un WhatsApp lo miro a las 3 horas porque no miro el WhatsApp continuamente, entonces bueno, pero están ahí y les puedo ayudar, puedo solventar algún problema a mis pacientes. No sé cuántos médicos rurales habrá en España, no tengo ni idea, pero no quiero que se me enfade ni se me moleste nadie, estos son conversaciones distraídas, amenas, cercanas, familiares, en plan tertulia, nos falta aquí la mesa con el cafelito, no quiero más, pero yo creo que todo esto que tú estás comentando ahora del WhatsApp, esa cercanía, esa familiaridad, eso es porque tú eres así, porque yo entiendo, hay 8.000 y pico pueblos en España, pequeñitos, a lo mejor hay con 3.000 habitantes, 3.000 o tal, o los que haya, pero a lo mejor por ahí. Pero yo no creo que esos parámetros que tú estás comentando sea lo habitual en los pueblos en los médicos de pueblos así pequeñitos. Yo no lo creo. A verlo tiene que haberlo, sí, no va a ser tú una excepción, sí. Tiene que haberlo. Pero yo creo que eso en la carrera de medicina creo que no hay una clase, una asignatura que se explique. Si tú vas a ser médico rural, tu comportamiento en el pueblo que te toque de 1.000 habitantes, de 200, de 800, de 3.000, tiene que ser esto de esta forma. Yo creo que eso es aportación propia, ¿no? Sí, yo aportación propia y se lo transmito a mis residentes. Yo tengo 2 residentes aquí, como te digo, que están conmigo haciendo la especialidad y ellos, yo digo, no digo que den el teléfono a todo el mundo, pero sí les digo, mira, cuando una persona, sobre todo en sus últimos días, cuando está ya agonizando, cuando está, la familia necesita un apoyo, no solamente del equipo de urgencia, que tú lo llamas el equipo de urgencia, sabes tú que viene enseguida. Perfecto, pero no solamente eso, necesita para dudas existenciales muchas veces. Y mi residente, Silvia, concretamente, yo sé, haciéndome caso un poco de lo que yo hago, se lo da el teléfono a las personas que están ya en situación terminal, en situación de últimos días, y que, bueno, se lo da para que en caso de que yo no esté, pues ellos la llamen también a ella. O sea que eso es una... y yo sé que muchos médicos compañeros míos de pueblo lo hacen, porque yo estoy con ellos una vez al año, con todos los médicos de España, de rurales, y muchos transmiten ese teléfono a personas que están sufriendo. Pero ¿no? Lo hacéis porque lo hacéis por mutuo propio, no porque esté regulado ni reglado eso. Lo hacemos porque soy así, ya está. Así y porque lo hemos transmitido a algunos y algunos lo hemos difundido, que es lo que hacemos, ¿no? Y entonces está bien. Estupendo. Bueno, pues ahora pasamos a pacientes en los avisos a domicilio. Los poderes de los médicos. Sí. ¿Eso qué quiere? ¿Qué nos explicas tú ahí en el libro? Bueno, los poderes de los médicos, pues bueno, que a veces un médico es capaz de decir que una persona se ha muerto, una persona está viva, simplemente con decirlo, sí. Mira, yo ahí comento una anécdota de un paciente, de una vez que llamaron a una mujer que llamó a un médico y tal, y el médico estaba un poco quemado, estaba harto de muchas guardias, muchas historias, y entonces el hombre pues llegó allí, vio a la mujer, la vio, esta mujer se va a morir en 2 días, llamó a la familia. Y se va a morir en un rato. Pero una vivencia en primera persona, es una cosa que... Sí, bueno, y en primera persona, te digo, la cuento porque es así, fue así. Entonces, la verdad es que el poder del médico que dijo él que esa mujer se iba a morir, ¿no? Y efectivamente, si le hubieran hecho caso, la mujer se hubiera muerto. Lo que pasa es que la familia no le hizo caso a ese médico y me llamó a mí después, cuando yo entré a las 8 de la mañana, eso fue a las 6, pues a las 8 me llamó y yo la vi y digo, y la mujer lo que tenía una hipoglucemia. Entonces, una bajada de azúcar. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mujer volvió a la vida, estuvo 2 o 3 años más viviendo. Entonces, fíjate tú el poder que tiene un médico en cuanto a la capacidad de decidir en una persona si vive o no, ¿no? Porque tú puedes muchas veces, en un momento de eso, de obnubilación, de que estás muy cansado, de no observar bien a una persona que está en situación mala y equivocarte en el diagnóstico,
y hacer que si se muere, bueno, pues se muere, si lo hubieran dejado 2 horas más, pues hubiera muerto, efectivamente lo que hubiera dicho mi compañero, pero eso fue yo lo descalifico eso como un poder, ¿no? Porque tú tienes el poder de ver bien a los pacientes o no, que Ya. ahí hay, no sé, es un poco arriesgada la expresión, ¿no? Pero sí es verdad. Diciendo, Ángel, yo lo comparo con mi profesión, que ya lo referenciamos en el primer vídeo que hicimos, que claro, yo cuando he tenido muchas veces, ya después de 10, 12 horas de trabajo, ya se te nublan los números, ya donde en vez de 36 ves 63 claro, y pone 36, no ves 63. Al principio te liabas repasante que existieran ordenadores y esto no sé, esto no puede ser, porque claro, la partida doble tiene que cuadrar, lo mismo en el debe que en el haber y tal. Pero aquí no, aquí hay una diferencia mínima, así, de una peseta, por ejemplo, y eso hay que encontrarlo, y tal. Pero claro, ya con la experiencia aprendes, cuando te llega ese momento, que lo mejor es que te pares, dejarlo, irte a tu casa, y dormir o irte a tomar un comedor. Pues yo creo que, salvando las distancias, enormes distancias, en la medicina pues, pasa lo mismo. Ahora, ahí el tema es decir el profesional, mira, yo llevo hoy un día de campeonato, estoy estresado al máximo porque soy seres humanos, no veréis de otro planeta ni nada de esto, pero saber dónde está ese momento. Para decir, aquí voy a dar, porque ya es que no puedo aunque me llamen, que vaya otro compañero, pues yo... Es que eso, sí, pero aquí en los pueblos... Eso es difícil de... Claro, pero aquí en los pueblos y a veces la guardia, es que nosotros aquí en la guardia muchas veces hacemos muchas guardias muchos días seguidos, y como hay nada más que un médico, no hay 3 médicos, ni 2 médicos que tú puedas consultar, ni un compañero que tú le puedas decir, oye, mira tú que es que yo estoy cansado. No, aquí hay uno. Entonces hay veces que yo he visto, vamos, yo he encontrado situaciones, yo personalmente, que es que estaba ya súper agotado, y es que no puedo más, de verdad es que no puedo más. Y a veces has tenido que atender porque tú no puedes, esta persona, por ejemplo, si se hubiera dejado 2 horas más, seguramente se hubiera muerto. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros sí tenemos que a veces ser un poquito, llegar más allá, ¿no? Porque yo hay cosas que digo, que las de vida cotidiana, pues que las consulto con la almohada, digo, hasta aquí he llegado, mañana te daré respuesta, hoy no puedo dártela. Pero en estas cosas urgentes, ¿no? En estas cosas urgentes de vida o muerte, a veces tenemos un poder que tenemos que sacarlo los médicos, ¿no? Que es el poder... La reserva, la batería de litio. Y entonces esto es así, y el poder del médico es ese, el poder del médico es que a veces tú... yo me acuerdo, mira, una vez también en un accidente que hubo, no sé, cuento por ahí algo parecido, un accidente que hubo aquí en una carretera, antiguamente había más accidentes, en la época de la Expo 92. Que hubo accidentes. Y yo atendí muchísimo, y accidentes que no te puedes ni imaginar, cuento uno ahí, el de los japoneses, pero bueno, este que yo digo era, nos llamaron y había una señora, había tres víctimas, ¿no? Y había una señora, que además cuento, la historia creo que la cuento en el libro también, una señora embarazada en la carretera, con un policía delante, un señor con un brazo amputado, echando sangre, y otra señora al lado muerta, con una, no voy a decir qué tenía porque no me da cuenta, pero sí digo lo que era una lesión incompatible con la vida. Total, y entonces, claro, yo, ¿a quién me voy? Era un médico nada más, y era ya al final de una guardia, además era el último día de vacaciones, ¿no? Que fue terrible, voy a contar esa historia antes que tú me la preguntes quizás. Y entonces, claro, a mí me pregunté, la señora embarazada, vi que estaba en la carretera, la di por muerta. Yo con mi poder, fíjate tú, de decidir, la di por muerta. Me acerqué a ella, vi que no respiraba, no respondía, y vi que el hombre estaba sangrando mucho, y entonces me fui a esa emergencia, que era la que me requería. Y entonces, pues no la atendí tal. Al día siguiente, cuando me iba de vacaciones, ya me fui de vacaciones, pues me iba en el avión y entonces en los aviones daban los periódicos. Sí. Y claro, vi el accidente. El accidente hubo entonces 2 muertos y el herido grave que trasladé yo al hospital de Ecija. Y entonces vi que ponía el periódico 1 muerto y 2 heridos graves. Se me cayeron, vamos, yo ya pasé 2 días, no te puedo hacer una idea, lo pasé 2 días, no sé si fue en un país de Centro Europa, pensando que yo me había equivocado en la muchacha que había dejado allí. Entonces al final pude contactar con el periodista que había dado la noticia. Yo digo, hombre, mire usted, por favor, infórmese usted a ver si la persona que ella me había muerto, porque yo la di por muerta. Y resulta que no, que la mujer había muerto, lo que pasa es que el periodista se había equivocado. Fíjate tú que 2 días pasé yo pensando en que aquella mujer no estaba muerta, como ya había dicho. Entonces eso es un poder que tenemos, entre comillas, un poder que tenemos los médicos de decidir si esa persona o no está muerta. Tú imagínate que aquella persona en la carretera, aquel barullo que había de muertos, de gente allí pegando broces.
la mujer aquella hubiera estado viva, una mujer mamá embarazada, ¿no? A ti te dio 48 horas. Yo tuve 2 días que no vivía, entonces bueno, fíjate, esa historia también la cuento en el libro, es una historia... Estupendo. Ahora, otra de los pacientes de aviso a domicilio, Sí. la vestidora de los muertos. Ah, sí, sí. Sí, dice. Bueno, tú sabes que en los pueblos antiguos, yo no sé qué decía también, supongo en todos los sitios. No, decía una ciudad, pero guardamos raíces de pueblo. Claro, De todas maneras, en la esquela, porque Claro. yo, eso como estuve tantos años en la imprenta Sí. y todavía estoy conservando, y además hay de mi buen amigo que ya desde el balcón del Reino de los Cielos nos está viendo, Ramón Freire, tiene Sí. un libro que da los apodos de Ecia, o más Ajá, o menos. sí, sí, sí. Entonces, en la esquela, muchas veces, y todavía decía que ponerlo, como no ponga el apodo, no saben No quién saben quién es. es, ¿no? Oye, Pepe, ta. Uy, como no ponga entre comillas el apodo, no saben quién es. Sí. Sí. Pues sí. Pues la vestida de muerte igual, pues en el pueblo de Ecija seguro que ha habido gente que ha ido, que lo llamaban para vestir al muerto. Tú sabes que antes pues no estaba la funeraria, y entonces pues la gente pues hacía el velatorio de los muertos en su casa y vestían los familiares o una persona. En este caso, en Cañada siempre ha habido alguna persona, en Coripe también, Coripe de mi madre incluso, y aquí en Cañada pues había gente que se dedicaba la llamaban por una persona buena, discreta, que tenía capacidad para eso, para vestir los muertos, ¿no? Para vestir en el último momento, en el último viaje a ese muerto, con su chaqueta, con su... Y la verdad es que siempre esa persona es una persona, digamos, respetada en el pueblo, ¿no? Yo hablo de ella ahí. En Japón hay una técnica. En Japón, por lo visto, después ya me dijeron, porque publiqué eso, lo publiqué. Los japoneses son especiales. Son especiales. Y por lo visto me dijeron que había una técnica, yo no me acuerdo cómo se llama, porque es un nombre japonés. Una técnica, como hacen ellos esto de los movimientos y las cosas, el tai chi, todas las cosas estas, pues, y tienen una técnica de unas personas que se dedican a vestir a los muertos. Y tienen un nombre a las personas que los visten, y esa persona es muy respetada. Pues aquí pasa igual en los pueblos, tú llamas, ya no tanto, te digo, pero antiguamente esa persona que vestía al muerto, que lo trataba, que metía que buscaba en los orificios del cuerpo a ver si había algún resto y tal, pues esa persona era muy respetada. Y eso lo cuento ahí, ¿no? Y la verdad es que ese capítulo también llamó mucho la atención, ese capítulo, porque la gente no conocía que en los pueblos había eso, ¿no? Y, ¿verdad? Hombre, no, porque como no se cuenta la historia, porque hoy las personas jóvenes y tal, pero antiguamente como vivíamos en las casas de vecinos, y hoy, hombre, en las poblaciones pequeñitas de 2.000 habitantes o 3.000 y tal, pues sí se siguen manteniendo esas raíces, esos vínculos familiares. Entonces sí se cuenta, pero claro, en ciudades ya de 30, 40, 50, 100.000, 2 millones de habitantes, pues No se cuenta. pues tú Así verás. es, Y hablando de Japón, yo leo mucho temas de Japón, y yo a los japoneses le tengo, la sociedad japonesa, de verdad, yo no sé si tú lees muchos temas de Japón, pero hay que ver lo disciplinado que el pueblo muy japonés, disciplinados. en Así. todo, en educación, en cultura general, en sanidad, en industria. Las huelgas allí, tú sabes que en vez de no trabajar, trabajan más. Más, sí. Y La muchos huelga de dirán, la japonesa. ¿cómo que trabaja más? Porque te dejan los almacenes vacíos. Te dejan los almacenes vacíos. Y no, la huelga de la japonesa, como bien dice el amigo Ángel, trabaja más. En el metro, que está así el metro, no entra nadie en el metro hasta que sale el último de él, salía antes de Una entrar. disciplina, ¿me entiendes? Que cuando el tsunami, por ejemplo, el gobierno japonés dio unas instrucciones y todo el mundo las cumplió a rajatabla, nadie protestó, todo el mundo... es una maravilla, Una disciplina. es una maravilla el respeto que le tienen a las personas mayores. Hoy el aprecio que le tienen a las personas mayores, como el aprecio que se le tenía aquí a los abuelos hace, Antiguamente. que hoy no es que no se le tenga hoy. Sí, pero menos. Vamos a matizar. Pero es que allí es que es una institución, vamos, y es una isla de 100 millones de habitantes, ¿eh? Y es una isla de 100 millones de habitantes. Y bueno, pues vamos a copiar la experiencia de ellos. Bueno, vamos a... Pues se llama eso, el Nokan y el Nokan. Si aquí lo tenía en el libro puesto. El Nokan es la técnica Anda, de allí. ¿Eh? anda, niño. La pandemia del COVID-19. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que es el cuerpo humano? El COVID, para mí lo tengo que padecer que hace el siglo pasado, de que cuando la pandemia del siglo pasado, y ha pasado hace 5 años nada más. Pero los cuerpos, los cerebros que están preparados para de alguna forma los subconscientes, para estas cosas así tan complejas, tan complicadas, Dejarlas ahí. dejarlas a un lado arrinconadas, porque te lo confieso, y lo he hablado con algún amigo y dice, pues Rafael, ¿por eso me pasa como a ti? Que cada vez que hablo del COVID, que hace 5 años, parece que hace 500. Efectivamente, porque fue, ¿Es así eso? Pues sí, es así. El cerebro humano el cerebro y la persona humana está capacitada para sobrevivir, para evolucionar, ¿no? Y esta pandemia a todos nos marcó un antes y un después.
no había de este tipo de cosas desde antes de la guerra civil, ¿no? Sí, es que al principio del siglo pasado, en 1919 o 20, hubo una. Hubo una, bueno, en pero, 1800, pero hubo 1900. situaciones similares de estados de alarma en la guerra, en fin, porque yo les comentaba algunas viejecillas que iban a las casas en el tiempo de la pandemia, digo, a dos personas muy mayores que había aquí, bueno, ¿ustedes tienen miedo al COVID? Y fui yo a su casa un día a verla porque estaban... y me dice, no tenemos que tener miedo, nosotros hemos pasado la guerra, no han picado piojos, no han picado bichos. Dice, no han picado purga, digo, que va a un bicho de esto no va. Nosotros no tenemos ya miedo, o sea que las propias personas pero mayores. se fueron gente, ¿eh? Sí, se fueron mucha gente y murieron mucha gente. Pero no como la del siglo pasado, pero... Sí, pero sí, mucha gente en situación triste. Mira, yo fui uno de los 4 médicos de toda el área de Osuna, voluntario. Yo me ofrecí voluntario para un hospital que hicieron en Osuna, al lado de Osuna, para reforzar a los ingresos de la pandemia, porque no daban abasto los internistas, entonces nos pidieron voluntarios. Entonces, de los 150 médicos nos ofrecimos 4 voluntarios. Yo fui uno de ellos, y yo fui allí y yo veía en las habitaciones del COVID, eso muchas veces no se cuenta, ¿no? Como la gente, los médicos entrábamos y las enfermeras entraban y todo. Sí, pero con los EPI, ¿no? Con los EPI, pero... trajes de protección. Bueno, unos EPI que nos daban en aquellos primeros tiempos, que teníamos tanto miedo. Yo cuando entré la primera vez en una habitación de una persona con COVID, fue algo como cuando entra, yo no sé cómo eran las... De película, vamos, de Steven Spielberg, ¿no? Después ahí entraba allí con un miedo, ay, me voy a contagiar, y eran EPIs que no eran los oficiales, sino que eran EPIs que nos habían ofrecido algunas empresas, y la verdad es que, bueno, y yo veía allí gente que se había caído de la cama esa noche, como estaban solos en las habitaciones, bueno, fue algo terrible, algo terrible, bueno, ¿para qué recordarlo? Pero para qué recordar, bueno. En las crisis, en este capítulo hablas tú, en las crisis se conoce mejor a las personas. Sí. ¿A qué te refieres? Pues yo me refiero, bueno, ahí yo lo que me refiero es que ¿Qué es yo lo que ahí quieres vi... tú transmitir? Sí, yo vi ahí gente que yo creía que era de una manera, que eran más valientes, y después al final su cobardía pues aparecía por todos lados, ¿no? O veía gente que parecían personas que no iban a dar nada y esa gente ofrecieron mucho en las pandemias, ¿no? Yo ahí lo que intento reflejar es que realmente cuando uno está en situación de peligro, la gente que tú ves que vas a tener a tu lado es cuando responde, ¿no? Y claro que yo ahí vi gente, digo, este tipo me parecía a mí que era un tío estupendo, un tío de la suerte que se esconde ahí, no viene para acá, se queda ahí sentadito, no sale para nada, lo llaman para... En fin, y yo ahí lo que tengo que transmitir es un poco eso, ¿no? Que tú cuando estás en una situación de peligro, en este caso que era un peligro vital, pues yo a veces retiraba de algunas personas que yo creía me iban a responder y me decían que no, o otra gente que yo creía que eran gente normal, que no me iban a aportar nada y me ofrecieron a la sociedad lo más importante de ellos, ¿no? Y eran personas humildes y personas que tú les dices, este tío, pues al contrario, ahí estaban ayudando a los demás, ¿no? Que es la parte más importante de una comunidad, ¿no? Estupendo. Como está usted viendo, ya alguno habréis ya se habréis metido a esta altura ya de la hora, vamos, de casi la hora que llevamos de conversación, ya alguno habréis cogido el portátil o el móvil y habréis puesto el nombre del libro y ya lo habréis pedido. Seguro que sí. Pues esperarse que todavía queda más. Bueno, que lo pidáis, pero que todavía queda más. Muchas gracias, Rafael. Vamos. Aquí hay otro capítulo en este que dice medicina y religión. Qué importante para ustedes los facultativos, porque yo os conozco a varios, que sois personas con unos cimientos y con unas raíces religiosas profundísimas. Igual conozco otros que no la tienen, pero conozco. Y conozco también a pacientes o enfermos en esa situación, con unas raíces. Y yo creo que para un médico, y que no se me malinterprete lo que voy a decir, pero voy a expresar, pero que no va por donde el que quiera pensar más vaya a pensar. Pero para un médico, el que tenga esas raíces religiosas como es tu caso, y que además el paciente también las tenga, yo creo que eso ayuda, ¿no? Eso yo... eso Hombre, no el que no sea religioso no lo va a entender, pero bueno. Pero yo, eso muchas veces hay que contar, y hay además trabajo y hay publicaciones en The Lancet, en revistas científicas, donde se habla no de la religión exactamente, pero sí de la espiritualidad, porque la ciencia y la religión a veces chocan, ¿no? La ciencia nosotros nos basamos en pruebas, lo que vemos y lo que podemos probar y que lo que otro reproduce es una prueba. Y la religión es muy difícil probar eso, ¿no? Tú no puedes reproducir lo que pasó, tú no puedes reproducir una resucitación, aunque a veces paramos un corazón y lo reanimamos, ¿no? Pero lo que pasó, lo que cuenta Jesucristo, no lo podemos volver a hacer porque no es una fe.
Eso fue exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, la ciencia, la medicina y la religión, pues está un poco, pero sí la ciencia y la espiritualidad. Entonces, yo hablo ahí algunas cosas de esas, ¿no? Y hablo, y todo el mundo puede consultarlo si quiere, que hay trabajos publicados donde una persona que tiene una cierta espiritualidad, no voy a llamar religión, y una cierta fe, pues sufre menos la enfermedad que otra que no, y muere mejor, muere de otra manera, lo lleva mejor. En fin, la verdad es que sí, yo veo que hay cosas que van más allá de la ciencia, ¿no? Hay cosas, ahí cuento un capítulo de mi hija que va más allá de la ciencia. Y el otro día, hace 2 días, fíjate, una señora, lleva mucho tiempo, una señora que es paciente mía hace muchos años, que yo la he visto evolucionar de estar sana como nosotros a estar ahora en una situación ya complicada. Bueno, pues fui a verla y vine que se iba a morir, y tenía la medalla de Joaquín y Santana en la mano. Ya la gente me dio la gracia porque se había puesto mejor y tal cual. Y le digo, no, pero eso también cura, ¿eh? Digo, eso también cura, eso que tiene tu madre ahí puesto en la mano, se han agarrado, fíjate tú cómo lo tienes. Digo, eso también cura. Efectivamente, ellos se reían, ¿no? Porque ellos habían puesto su medalla de San Joaquín y Santana, ¿no? Que es mi aliada. Santana es muy aliada. Aquí todo el mundo que está malo, ay, Santana bendita, Santana bendita. Es una aliada, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar eso. Y San Joaquín dirá, de mí que no se acuerda. San Joaquín igual, San Joaquín a la misma altura que Santana, está aquí, ¿no? Ahí estoy Santana porque es lo que le sale, ¿no? Ya. Bueno, entramos en el capítulo estando de guardia. Anda. 3 cositas. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 tiene pero bueno, vamos a leer 3. Para que sigáis buscando el libro y pidiéndolo. que esto no es una conversación para que compréis el libro, que el libro está llevado años ya y demás, vamos, que esto es eso, una conversación. Sí. El accidente de tráfico, esto es lo que tú has contado antes, con un muerto de más, ¿no? Ese, efectivamente. Ese fue el del muerto de más. La resurrección de los muertos ya la ha tocado también antes, ¿no? Sí, la resurrección de los muertos, bueno, eso fue... No, eso no la vi, porque eso fue una anécdota que me pasó al principio de estar yo aquí, cuando yo vivía, hacíamos las guardias aquí en Cañada, era 24 horas al día, durante una semana entera, y entonces una mañana de domingo, como esta, o de sábado, estaba la mañana así clarita, fresquita, y entonces me llamaron corriendo un hombre a mi casa, a la puerta de mi casa, hay un chaval allí joven que se ha muerto. Otra vez estaba la mosca como el otro día. Tú sabes que era de televisión la mosca. Total, y entonces nos fuimos para allá, me fui yo con mi bicicleta, me fui detrás del hombre, era un carril de la entrada del pueblo, y había un chaval, efectivamente, allí un chaval cayó en el suelo con una bicicleta encima, tirado allí, blanco, pálido, lo tocaba, estaba frío, pero claro, yo... Digo, este hombre lo toco, pero yo vi que la cara no era de muerto, estaba pálido, frío y todo, pero entonces, claro, yo me imaginé la situación. Entonces le di un guantazo enorme al chaval y el chaval, y con el chaval cogió la bicicleta y se fue. Y entonces el que estaba al lado, yo de verdad que creía que estaba muerto, el que me llamó. Entonces yo creía que estaba muerto, y claro, era un chaval que había estado otra noche de juerga y con la borrachera esa noche había caído allí y se había quedado allí a dormir, se había quedado frío, se había quedado... Pero claro, yo lo llamo ahí la resurrección de los muertos, porque efectivamente aquello fue una resurrección para el hombre que estaba ahí a mi lado, que sabía que me había avisado. Eso es un método que se emplea. Claro, un guantazo. Claro. Yo lo vi y digo, este chaval no está muerto, este es lo que tiene que... Sí. Lo que hubiera hecho falta que te hubiera denunciado también. No, el chaval lo conozco todavía. Él no sé si te acuerda de eso, pero porque eso fue hace muchos años, eso fue hace ya 30 años, ¿no ven? Bueno, ahora viene el último, el perro de la abuela. Pero ustedes que... el perro de la abuela, sí, el 232. Sí, bueno, yo cuento alguna historia de perro. ¿Te acuerdas? Pero este cuál era. El perro... Yo que cuando estaba leyendo esto, estando de guardia, digo, pero no habrán llamado para que... para que atienda a un perro. Sí. Pues para eso lo llamaron, sí, ese es de la guardia, ¿vale? Que cuento otra historia de perro. Sí, pues eso fue una noche de madrugada que nos llaman allí en la Luisiana, me llaman ahí corriendo un chaval... Y me traía un perrillo en la mano, pero yo venía un poco... Y claro, le digo, pero mi perro va a morir, que es de mi abuela, que no sé qué... Y total, bueno, nos cabreamos mucho, pero mírate a las 2 de la mañana para traer... Y entonces, claro, nosotros atendimos al perro, porque el perro es que se había tomado una pastillita de marihuana, de hachís, del chaval, que estaba fumándose algún porrillo. Y entonces el perro pues, comió una pastilla, y el perro se quedó un poco atontado, y efectivamente lo ponías de pie, el perro se ponía así... Raro, venga, vamos a ver perro. Total, que lo vimos, lo estuvimos allá atendiendo un poquito y le preguntamos a chaval, ¿pero por qué no ha ido al veterinario? Es que me he llamado, pero me cuesta 500 euros, yo no tengo 500 euros, este es el perro de mi abuela que me lo ha dejado. Y al final le echamos una mano al perro,
al chaval, más que nada porque era el perro de la abuela, le dijimos que la próxima vez que nos llamara allí, porque nosotros no éramos veterinarios. También de perro. Pues también nos porque yo sé, hombre, que porque lo he escuchado por compañeros tuyos, que lo más parecido a un cuerpo es un cerdo, ¿no? Sí. E incluso en el olor, porque yo, cuando practicaba radioafición, con el jefe del departamento de anestesiología de La Paz, tenía a su cargo 40 o 50 anestesistas por la radioaficionado al hombre. Yo no sé si el hombre vive ya, un hombre muy amable, y de vez en cuando hablábamos y me decía, pues te voy a decir una cosa, y ahí donde me dijo el hombre esto, me lo dijo, él dice, pero tú sabes, dice, eso es, dice, el olor, dice, el olor que cuando tú abres un ser humano, estoy hablando hace ya 30 años de esto, hoy las técnicas han evolucionado, porque hoy se abre poco, hoy se hace casi todo, como tú ya sabes, cuando hay que abrir pues se abre, pero hace 30 años sí se abría. Dice, pues el mismo lo que desprende un cerdo cuando lo abre, desprende, dice, por eso nos ponemos las pomadas, dice, yo ya, con la edad que tengo, dice, pero yo, si yo te contara, Rafael, los alumnos ya avanzados en carrera, haciendo práctica, que se me han caído al suelo, y tenerlo que sacar del quirófano, dice, pero montones, dice, es que es un olor, dice, un olor, pero un olor, me contaba este hombre, ya te digo, del Departamento de Anestesiología de La Paz. Pues sí, eso hace 30 años ya. Pues sí, aquí ven, yo he operado que ovejas, he operado perrillos de fimosis, he hecho varias operaciones que me han traído los pacientes. Pero porque tú has querido. Sí, bueno, porque me han querido, porque los pacientes me lo han pedido, tal y cual, y venga, voy a ayudaros, porque muchas veces... Pero que no es normal de un médico rural eso, vamos. No es normal, ni lo hago habitualmente, lo que pasa es que han sido circunstancias muy especiales, en 3 o 4 o 5 ocasiones que ha ocurrido, pero que no es lo normal, ¿no? Lo normal es que le digas que vaya al veterinario, claro. La atención a la familia. Esto todo pudo salir mal. Sí, eso fue una experiencia de mi hija. Mi hija, la mayor, ha tenido... Este es el caso de... mi hija, la mayor, ha tenido experiencia. Todo pudo salir mal, no sé si me refiero a la primera... ¿A qué página es? La 237. No me acuerdo si es que de mi hija cuento 2 historias. Porque habla de la atención a la familia. Sí. Todo pudo salir mal. Te iba a preguntar por esa... Y por el día que me gradué de nuevo como médico. Por esas 2 te iba a preguntar. Esas son las 2 historias. Hay 4, pero te iba a preguntar por esas 2. Si tú quieres hablar de otras 2. No, bueno, esto fue, todo pudo salir mal. La verdad es que esto fue cuando... bien, sí, eso fue cuando nació mi hija. Mi mujer estuvo ingresada en el hospital de Écija, en el antiguo, 3 meses. Cuando estuvo mi hija, cuando estaba embarazada de mi hija, tenía contracciones prematuras de parto, y entonces estuve ingresado 3 meses allí, ingresado diariamente durante 3 meses, imagínate. ¿Me permite un inciso? Sí. Como el otro día, tiempo muerto. Sí. Yo que esta conversación aprovecho, por favor, con la amabilidad del mundo mundial, con la banda de música, sonando una sinfonía de música clásica relajante, a los gobernantes de Écija, a la corporación, al equipo de gobierno, por favor, vamos a buscarle solución al hospital antiguo, que está aquello cayéndose, es que aquello lleva, es que allí hay un montón de metros, pero de metro, que aquello, para una residencia de ancianos, que yo ya como ya estoy anciano, pues mira que bien no iba a venir, pero buscarle utilidad, buscarle utilidad, y si hay un proyecto de los anteriores, porque como esto de alternancia política, como es, si hay un proyecto de los anteriores y no lo veis acorde y tenéis los actuales gobernantes otro proyecto distinto, pues bueno, pues consensuarlo, hablarlo, charlarlo, dialogarlo y buscar un nexo de unión, un punto de unión, y entre todos, pues sacar para adelante un proyecto de aquello, ya sea para una residencia o para lo que sea, pero que es una pena que tengamos tantísimos metros cuadrados, aquello tan ruinoso, ese pedazo de iglesia que tiene su historia con las hijas de la Caridad que estuvieron allí, y las personas, mi hijo nació allí, mi hijo José Manuel nació allí, y yo no sé si nacería allí, yo no lo sé, pero bueno, ya no se lo puedo preguntar a mi madre, porque ya después la criatura, pero por favor, ¿vale? Con todo el cariño, ya saben ustedes que yo siempre lo hago pensando en el bien de la ciudad, el bien de la ciudad, por favor,
vamos a reactivar eso entre todos, vamos a charlarlo y vamos a sacarlo para adelante, ¿vale? Gracias, gracias y gracias. Perdón ustedes. Nada, yo reafirmo lo que ha dicho Rafael, hacerle caso, por favor, a este hombre que ama tanto a Écija y que difunde tanto su imagen y que, bueno, que evidentemente la quiere. Entonces, los gobernantes, los que se dedican a la gestión, deberían de hacerle caso al pueblo, ¿no? Que el pueblo lo representa él ahora mismo, en este momento. Bueno, pues nada, ahí nació mi hija y mi hija estuvo ahí 3 meses. Nosotros llevamos buscando niños 10 años, no nos quedábamos embarazados, ni mi mujer ni yo. Y entonces mi mujer se quedó allí. Ya ves tú, conocíamos a todo el hospital. Que tú lo quedas embarazado va a ser difícil. Va a ser difícil, sí. Hubiera sido porque trompa de Eustaquio sí tiene, falopio no. Muy buena. Muy buena expresión. ¿Te está gustando la conversación? Claro que sí. Pues nada, y mi mujer estuvo ahí 3 meses, nos conocíamos todos, y en el último momento, en el parto, pues hubo muchos problemas. Sí. Allí no había un pediatra presente, el cordón de mi hija, como estuvo tanto tiempo mi mujer ingresada con aquella medicación, se rompía, lo cogíamos y se rompía. Yo estaba presente en el parto, ¿eh? Claro. No hubo una vía umbilical, que hoy día la tiene que haber con donde nace el niño, no había Écija entonces, que mi hija nació y prácticamente nació muerta. ¿Está hablando entonces, del año? Del año 97. 97. Vale. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que vino un helicóptero al campo de fútbol, sí, y se llevó a mi hija al Virgen de Rocío. Cuando llegó mi hija allí al Virgen de Rocío, llegó en parada cardiorrespiratoria, llegó con un pH, nosotros, bueno, un pH, una situación, digamos, de muerte, ¿no? El pH es lo que se mide en la sangre para ver cómo está en una acidosis metabólica enorme. Total, y entonces, menos mal que había allí una compañera, una de las mejores pediatras, según me contaron después, intubó a mi hija, le puso el suero y tal, y bueno, y parece que reaccionó un poquito, ¿no? Y durante los 15 o 20 o 25 días que estuvo en la UCI de neonatal del Hospital Virgen de Pediatría, pues hubo de todo. Hubo hemorragias cerebrales, hubo hemorragia digestiva, hubo fallo renal, Y fíjate tú, al final cómo empezó a curarse, porque todo podía haber salido mal. Empezó a curarse porque yo un día llegué a la incubadora y la veo muy hinchada y la sonda, que tenía puesta una sonda urinaria. Y yo, claro, era la experiencia de un médico, y le digo a la niña de la UCI, a la enfermera, digo, oye, mira, ¿por qué no le quitáis está tan mal ya que la pobre, me dijeron que prácticamente no tenemos esperanza. Entonces le digo, ¿por qué no le quitáis la sonda a ver qué pasa? Entonces la niña es que estaba hinchada porque la sonda se había obstruido y no dejaba pasar la orina. Y entonces, a partir de ese momento empezó todo a florecer, y la niña se puso buena, se puso estupenda, y la verdad es que, bueno, hoy día está hecha, o sea, que todo pudo salir mal, ¿no? Y en cambio todo salió bien, ¿no? Aquello intervino aquí en el pueblo, lo digo así, rezó todo el mundo por ella, rezó todo el mundo, y por eso a la niña después le pusimos Ana de primer nombre, ¿no? Porque rezó todo el mundo me comentaba que habían rezado por ella durante el tiempo que estuvo ahí. Me voy a contar una historia también, hablando de eso, porque no la he contado nunca. Eso, claro, mismo. No, aquí tenemos intimidad de hoy. Mi familia sí lo sabe. Claro. Yo me casé joven, con 24 años, mi mujer con 18. Entonces, se queda embarazada, da a luz, y en Osuna, porque entonces en aquel momento decía estaba cerrado el hospital, la parte de maternidad. Le estoy hablando del año 80 y yo me casé en 1987, en noviembre del 88. En noviembre del 88. Bueno, el niño perfecto, yo más contento que la más, porque tú sabes en aquellos años que hoy un niño, porque los primogénitos, tú sabes, hoy ya no da igual, eso ha evolucionado, que no da igual, pero en aquellos años era distinto. Nos venimos para acá y en diciembre, pocos días antes de las Navidades, yo me resfrío mucho, tan resfriado con fiebre de 40 y pico y tal, y entonces en la cama metido, va el médico a verme, que el ambulatorio estaba enfrente del Virgen del Rocío, y mi mujer cae enferma también al día siguiente. Entonces los dos en la cama metidos, ¿vale? Entonces, claro, se intuye de que estaría resfriada también mi mujer, lógicamente. Y bueno, pues yo a los 3 o 4 días ya me pongo bien, me voy a trabajar. Mi mujer se pone bien, pero al día siguiente de aquello, estando terminando de comer, pues mi mujer me pegó una voz. Estaba en la cocina ya recogiendo y tal. Salgo corriendo, porque claro, una voz, ella tenía 19 años,
Y voy y veo los vaqueros, una mancha de ahí, y le pego, mira, un chorreón de sangre. Dios, venga, pongo la cola, venga, la acuesto, me voy a la cabina para llamar por teléfono, al ambulatorio, no me acuerdo. En fin, al final va el médico, se pone a chucharle y echaba restos de placenta. Me han quedado restos. Bueno, pues y a las 5 de la tarde, pues viendo que no se curaba, pues llamé que gracias, porque yo lo digo que ella está, porque gracias a don Manuel Miranda, que era el médico que había tal, y el hombre, pues bueno, fue a la casa, le mandó fui a las inyecciones, llamé al practicante, le puse las inyecciones, bueno, pero a las 9 de la noche no se le cortaba. Y entonces llamé, y no llovió en aquella noche. Aquella noche se abrió el cielo. Y claro, yo inconsciente de todo, porque con 25 añillos tú verás, de aquella fecha, y mi mujer con 19, y que no había nada de hoy de la modernidad de esta. Y llamo otra vez a don Manuel Miranda, digo, don Manuel, ¿qué pasa esto? Y dice, bueno, pues te voy a mandar otra inyección más, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, pues llamo otra vez al médico, que por suerte para nosotros vivía enfrente del bloque donde estábamos, le inyecta y nos acostamos. Y a eso de las 11 y media, el timbre. Don Manuel Miranda con casi, yo no sé la edad que tendría el hombre, 60 y tanto, la tuya o algo más, no lo sé. Y yo, mira, chorreando, porque él vivía en la calle Miguel de Cervantes, en la calle Fray Amigo Vallejo, vivía, que hoy es Fray Carlos Amigo Vallejo, entonces Emilio Castelar, la verdad, el museo. Andando, a las 11 de la noche, con unas tormentas de esos, ¿para qué te voy a contar? Una dama de esas que le llaman ahora. Digo, uy, don Manuel, ¿qué hace usted aquí? Dice que no me fío, que no me acuesto tranquilo, a lo que te he dicho, que no me acuesto tranquilo. No pasa muchas veces. Digo, no, pues pasa usted, don Manuel. No, Bazuna, la ambulancia y Bazuna. Como no, esto a mañana no llega. Sí, pues Bueno, por la ambulancia corriendo, por la Ozuna, por el médico, unos restos de placenta se le habían quedado dentro. Y había provocado lo que se llama un piometra, que se llama eso. Y en Ozuna no lo certificaron. Dice, pues sí, don Manuel, no actúa así. Claro. Usted se hubiera despertado y se hubiera encontrado la vena, su mujer fallecida. Le digo muchas veces, hombre, que muchas veces contamos las partes de los médicos, qué tal, pero ha surgido, me ha acordado ahora, me ha dicho el señor, cuenta esta historia. Para que veáis que para que veas que no es médico, al final somos todos y iguales. Está viva porque todos. Dios quiso que estuviera viva, pero que si no hace don Manuel eso, y no es normal, porque un médico ya lloviendo de esa forma que se presenta en tu casa. Pero para que veas que don Manuel tenía ese ojo clínico de un médico de pueblo de aquellos tiempos, del 87, y se preguntó por qué no se acostaba bien. Decía, esta mujer está mala, tengo que ir a verla porque parece que mañana. Y efectivamente lo hizo como tiene que hacerse, claro. Pues nada, Mari, perdona que haya contado la historia, pero bueno, que esto es así, ya está. Bueno, pero es una historia muy bonita. Estoy aquí tan a gusto con el doctor. Una historia bonita con final feliz, además, un final feliz. Sí, porque ahí la tenemos. Exactamente. Con 4 nietas. Para que tú veas, y que además que ahora cumple el día 8, el día de la Virgen del Valle, cumple 66 años, me parece que sí. Pues felicidades por adelantado. Bueno, sigamos. Bueno, pues nada, aquí son historias que tienen siempre final feliz, ¿no? Son historias de humor y esperanza que llamamos, ¿no? Claro. El día que me gradué de nuevo como médico. Sí, ese fue un día que yo tengo ahí puesto, fue un día 31 de diciembre del año 2019, que fue cuando... además, unos días después se declaró la pandemia de COVID, ¿no? Estaba yo aquí pasando consulta el 31 de diciembre. Yo pues, me gusta pasar consulta el 31 de diciembre por la mañana aquí en Cañada, me pongo mi corbata, me pongo chaqueta, me pongo en situación de pasar consulta, pero ese día engalanado porque es el último día del año, doy las felicitaciones a mis pacientes, le hago un vídeo siempre, generalmente, y entonces pues ya terminando la consulta a última hora, me llaman al móvil muchas veces, pero yo claro, yo estoy pasando consulta, no suelo coger el móvil, lo tengo en vibración, pero bueno, no lo voy a coger. Pero, claro, ya veo que me llaman, entonces digo, voy para allá, para mi casa, porque me había llamado mi mujer 3 o 4 veces, habían llamado. Y en ese momento veo llegar un coche a toda velocidad, que era mi vecino, el vecino de al lado,
que me avisaba de que en mi casa había ocurrido una desgracia. Yo por la cara que puso, ya sabía que había habido algo grave. Entonces me fui para allá con toda la fuerza que me dio mis piernas, llegué allí, en la plaza donde estaba mi pueblo, donde estuvimos grabando el otro día, estaba mi hija mi hija menor rodeada de mucha gente allí llorando, y yo me fui para allá porque veía que era ella la que estaba mal. Y no, me dijeron, no, allí, vete allí. Entonces yo iba subiendo la escalera de mi casa y veía allí un montón de gente del pueblo que estaban allí ayudando a mi mujer, con unas caras todos tristes, con unas caras, yo digo, aquí ha pasado algo grave, muy grave. Cuando entro en el cuarto baño, mi mujer llorando, desconsolada, con una cara de pena, y vi a mi hija mayor, esta que había, la que primero hizo el viaje aquel día, la vi allí tirada, con una cara, con los ojos blancos, sin respirar, sin reaccionar. Yo pensé que estaba muerta. Y así estaba, porque no respondía ni respiraba. Cuando una persona no responde y no respira, es que está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Yo, pues la verdad es que la toqué, hice cosillas. Y cuando fui a abrazarla como padre, pues parece que se abrió la vía aérea y ella exhaló. Y entonces ya se me abrió otra mente, porque había un chaval al lado mía también, el hijo de mi compañera Celia, Roberto, que me dice, mira Ángel, yo era el chaval bombero, dice, que te ayudo, venga, actúa como médico, yo te ayudo a lo que haga falta. Y ya empezamos a hacerle maniobras y total, que mi hija fue recuperándose poquito a poco. Llamé a mi Emilio, el enfermero, le puse una vía, llamé al helicóptero, tuve una suerte de llamar al helicóptero también. Aquí tenemos un helipuerto en Cañada, que diseñamos, que está ahí en el antiguo campo de fútbol, y entonces vino el helicóptero a Cañada, y el médico que venía del 021 quería llevársela a Osuna, porque la niña, cuando ya llegó el helicóptero, ya estaba reaccionando, estaba bien, tenía un GLACO, que llamamos nosotros una escala de conciencia, la tenía en 15, sobre 15, o sea que era la máxima, y entonces me dice, no, la voy a llevar a Osuna, que allí va a que la observen. Digo, no, la llevas a Sevilla, digo, porque mira, pues si le miras el oído, tiene un hemotímpano, cuando tuve un hemotímpano, es señal de que hay una hemorragia o sangre, hay una hemorragia interna en la cabeza, ¿no? Y tuvimos esa suerte, menos más, que el chaval me hizo caso y la llevó a Sevilla, porque cuando yo llegué a Sevilla con el coche, ella la dejó allí, cuando le hicieron el TAC tenía una hemorragia cerebral muy grande, había tenido un traumatismo que le había roto la base del cráneo, y esa noche, el 31 de diciembre, entró en coma mi hija, porque resulta que en una noche que no operaban a nadie, una noche de fiesta y de tal, ¿no? Allí, de hecho, en el Hospital Virgen de Rocío, fíjate tú, en traumatología nada más que estaba mi hija y otra mujer más ingresada. Y la tuvieron que operar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, y la operó una médica que todavía no era ni adjunta, era residente, me enteré después, ¿no? Pero claro, había que operarla. Yo le dije, mira, opérala porque se va a morir. Es que ella estaba desviando la línea media del cráneo, y la operaron. Y la verdad es que pasamos unos días muy malos allí. Aquellos días fue cuando se declaró el COVID, vinieron mucha gente de mis amigos a apoyarnos y tal. Pero aquella noche del 31 de diciembre al 1 de enero estuvimos ahí solos en la UCI, y fue una noche, fue una noche... Fueron varios momentos, pero sí. El momento primero, eso psicológicamente, eso, Ángel, el separar, porque claro, como padre, pues tú estás viendo, pero cómo el cerebro subconsciente, el consciente te hace cambiar de padre a médico, claro, y convertirte en médico, eso es que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar, pero porque eso es muy difícil de explicar. Por eso yo digo ahí que me gradué de nuevo, ¿no? Porque ya ahí tú adquieres un nivel de graduación mucho mayor, porque eso es un momento en que tú tienes que atender a un familiar tuyo que tú quieres más que tu propia vida, ¿no? Prácticamente, un hijo tuya, una hija tuya, y la ves allí en situación de parada cardiorrespiratoria, con una situación además que implica una gravedad enorme, y que tienes que actuar como médico, porque no había otro médico allí. En un hospital llama a otro médico, venga, no, opérala tú, hazlo tú. Pero aquí tenía que actuar yo, porque mi compañero no está. Entonces, la verdad es que sí, por eso yo digo que me gradué de nuevo, ¿no? Porque eso es una cosa que mucha gente no lo entiende. Además, hay algunos médicos que les ha pasado, ¿eh? Algunos, porque después ya cuando he contado yo esta historia, me han llamado algunos médicos, te comprendo, Ángel, sé lo que es eso, y eso es una situación terrorífica, una situación donde tú tienes que valorar entre padre y médico, ¿no? Lo que tú has dicho, separarlo. Por eso digo yo que yo no me he graduado de nuevo, porque yo no separo la vida. Yo ahora estoy aquí como Ángel López, pero sigo siendo el médico. Si alguien pasa por ahí, un vecino, y le pasa algo ahí, pues me llama. Nada, interrumpimos la grabación y ya está. No hay problema. Ahora, curiosidades de médico. El día que la Guardia Civil vino a buscarme, ojo. Para ir como don Fernando, que vino cuando los tres jornaleros estos que venían de buscar, que me contaban en el vídeo, y se metieron en la casa suya, la casa de la iglesia. Ajá, en la iglesia. Sí, en la iglesia, la casa parroquial. Sí. La casa parroquial, eso es.
y se lo querían llevar porque venían de buscar ramas de olivo, no sé qué, en aquellos años, tú sabes. Y dice don Fernando, no, me lleváis a mí, si van ellos con ustedes, yo me tenéis que llevar a mí también. Vamos. Sí. Vamos. Esa historia es una historia secundaria, porque cuando uno habla y habla en las redes sociales y habla de lo bueno y de lo malo, pues entonces evidentemente se crea amigos, pero también se crea enemigos, ¿no? Y yo tenía un enemigo que todavía está allí, aunque ya no está en labores de dirección, y tenía un enemigo, lo digo porque lo sabe, yo lo sé y todo el mundo lo sabe, un enemigo que entonces me intentaba pues que yo callara, que no hablase. Entonces, un día que yo me fui de vacaciones en agosto los médicos hacemos muchas guardias, hay un puente, el Puente de la Virgen, el 15, ¿no?, de agosto, que yo, claro, había hecho muchas guardias esos días y tenía ese puente, lo había pedido de vacaciones. Entonces, hubo una confusión entre mi jefe y yo, y entonces yo me fui de vacaciones el viernes y por lo visto ese puente, el día después de la Virgen, pues era un día laborable y yo creía que me lo habían concedido como vacaciones. Yo me fui a Matalascaña, no sé dónde fui, en una playa. Y total, y entonces pues estaba yo allí dormido y me llamaron. Y, oye, mira, Ángel, que tú tenías que estar aquí en Cañada pasando consulta. Me concedió el día, hombre, como que... Y no, pues tienes que estar aquí, no sé cuánto. Y yo digo, ¿cómo? Que al final, pues digo, bueno, vale, pues me voy para allá. Digo, pero yo estoy a 300 kilómetros, digo, cuando llegue allí... Y entonces, pues resulta que cuando voy por el camino, bueno, cuando voy saliendo con el coche, nos llama mi vecina, que la Guardia Civil estaba allí buscándome. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Ha pasado algo en el pueblo? No, que no ha pasado nada. Digo, ¿pero ha habido algún herido, alguna situación de emergencia? No ha pasado nada. La verdad que está aquí la Guardia Civil buscando al médico. ya llamé yo a la dirección de... Cuando llegué aquí a Cañada, pasé la consulta, llamé y dije, mira, ¿pero ustedes os habéis vuelto locos o qué ha pasado? Digo, ¿ustedes cómo podéis mandar a la Guardia Civil a buscarme a mí, que sabéis que estoy de vacaciones y que hay otro médico además en el pueblo de al lado, y había un pediatra aquí pasando consulta y yo había dicho que iba a llegar en 2 horas o 3? Sí, pero le mandado porque le habían dicho que fueran a buscar. Claro, la Guardia Civil le había mandado, esta persona, la que mandaba, había mandado a que me buscaran para tomar nota de dónde estaba yo, porque entonces es una situación a certificar que estaba allí, que no estaba, ¿no? A certificar que no estaba, porque yo en realidad, claro, porque llegó a mi casa, no estaba, entonces le preguntó a los vecinos, yo estaba en otro sitio, porque ellos creían que yo me estaba escaqueando o algo así. Entonces, claro. No te conocía. No, sí me conocía, la verdad, te digo que fue una situación. Bueno, una carta que se hizo viral, homenaje a la enfermería. Sí. Qué importante es la... Sí, claro que sí. De verdad, ahora tú vas a decir lo que tengas que decir, pero yo, casi todo el mundo, con los amigos que yo han estado en los hospitales, y yo he estado también, pero no mucho tiempo, todos tenéis el aplauso y el reconocimiento, los cirujanos, los especialistas, ¿no? Pero hay, y lo hablaba con Fernández Pro, que él era ATS, como tú bien sabes, Sí, además de escritor, ha trabajado conmigo aquí. Pero, sin embargo, la enfermería, antes, ahora no, ahora ya parece que eso sí está cogiendo su sitio en la escala que estamos comentando, pero antes no. Y es que es fundamental, sí. ¿O no es fundamental? Para ustedes, claro, para los cirujanos, para los especialistas, es fundamental en todos lados, es una parte más de nuestra profesión sanitaria. Sin embargo, sanitaria. no se le da la relevancia. Hoy sí, claro. Pero ha habido muchos años que no se le daba esa importancia. Hoy día ya tienen su espacio de atención, tienen su espacio igual que el nuestro, su espacio, cada uno tiene su competencia, ¿no? Es verdad que yo siempre he dicho, le he dado la labor que tienen porque han estado siempre con nosotros, yo en la guardia, en todos los lados, y además yo, cuando una persona se me pone muy mala, yo cuento alguna anécdota, que una persona que se pone muy mala, como no tenga el enfermero allá al lado, es que es muy difícil, por ejemplo, cuando mi hija, ¿no?, que era la historia que contó mi hija, yo tuve que llamar al enfermero para que le cogiera una vía que le pusiera un suero, para coger una vía para que estuviera en condiciones de retomar la tensión arterial. Entonces, la enfermería es algo muy importante. Yo escribí una carta dándole las gracias, con un vídeo de Amaral, de Yo sin ti no soy nada, ese vídeo, esa canción que hay, y la puse, entonces se hizo viral, la cogí una revista argentina, que por lo visto es muy famosa en Argentina, y la difundió, y entonces es verdad que a mí me llamaron de muchos sitios, de muchas radios, de muchos sitios, ¿y usted qué opina usted? Pues mira, pues la verdad es que nada, yo opino lo que digo en la carta, ¿no? Que yo muchas veces sin los enfermeros no soy nada, no soy un médico, necesita al enfermero junto a él, no al lado, sino juntos los dos, para trabajar y para sacar situaciones complicadas para adelante, ¿no? Estupendo. Y el último, en mi tiempo libre,
Sí. Diagnóstico en mitad de la calle, uno de los apartados. Sí, bueno, yo cuento ahí que el médico, como te decía, yo soy médico todos los días, 24 horas, ¿no? Y yo a veces he diagnosticado cosas cuando voy paseando con mis perros, ¿no? He visto pasear a un hombre, este hombre, y después ha llegado a mi consulta y le he dicho, no, usted no tiene esto, usted tiene un Parkinson, usted tiene porque andaba de una determinada manera, o en el bar cuando pedía una cerveza, tú ves que tiene una voz bitonal que llamamos nosotros, este hombre tiene un cáncer de laringe, ha venido después a la consulta, digo, vente para allá que te vamos a... Entonces, hay diagnósticos que efectivamente lo haces en la calle, ves todas las personas que no van habitualmente por consulta y los ves en la calle y entonces tú le dices, oye, mira, vete mañana para allá, o mire usted, venga usted, que tiene usted que una cosilla que hay que estudiarla, tal cual. No hace el diagnóstico de certeza, hoy día hay que hacerlo de certeza, pero sí es verdad que hay, cuando tú estás en la calle con tus vecinos, los conoces, cuando tú escuchas una voz que tú habitualmente no la tienes y tú la ves y dices, este hombre tiene algo ahí en la garganta, o cuando tú ves la cara de un hombre que ha tenido una hemorragia esa noche, que el hombre no ha ido al bar a tomarse una copa de aguardiente y por la mañana lo ves, está muy blanco, vete para allá, hombre, que te vea, ya tiene una hemorragia digestiva. Que hay cosas que las puedes hacer en la calle, no hace falta que sea, no es el ojo clínico, que en realidad no es un ojo clínico, es la corazonada, que un compañero mío publicó un libro, un artículo científico, decía las corazonadas de los médicos del pueblo, ¿no? Que yo lo llamo corazonada, que antiguamente se llamaba ojo clínico, ¿no? Y es que tú conoces a la persona y tú ves la variación y entonces pues puedes llegar a un diagnóstico con eso. Muy bien. El convento de Santa Inés. ¿Usted tenía aquí convento? No, se decía. Eso. Yo digo, claro. Yo estaba dando vueltas. Y es más, te voy a decir una curiosidad. Cuando lo señalé, me metí en el Google y puse el convento de Santa Inés en Cañada. Y me mandaba él. Claro. Claro, pero claro, como estamos hablando de Cañada. Porque yo estuve allí, yo tuve el privilegio de entrar a las habitaciones de las monjas de clausura de allí, porque los médicos... Igual que los sacerdotes pueden entrar, ¿no? Allí vive como, ¿sabes? Una monja que es de origen de... Sí, María, ¿no se llama? María, efectivamente. Y entonces María se llevó allí un día a su madre, que estaba enferma y tal. Entonces la mujer pues tenía confianza conmigo y a través de don Fernando pues fuimos a verla varias veces y una de las veces ya que estaba en agonía y tal cual, bueno, pues fui a verla y entonces yo cuento ahí que en aquel convento donde han estado reyes, ¿no? Creo que se quedaba. Sí, la reina Isabel. Efectivamente. Tenía allí su celda, pasa que aquella parte hay que rehabilitarla. Claro. Y estuvo allí varios meses y de allí salió hacia la conquista de cuando el rey Boadí le dio la llave a los reyes católicos. Pues allí salió la reina. Pues fíjate qué importante ese convento, ¿no? Y entonces yo tuve el privilegio... Es Real Convento de Santa Inés. Por eso yo cuento ahí el privilegio que tuve yo de entrar en ese convento y de entrar a las habitaciones privadas, que no entra cualquiera, ¿no? No, hay que entrar cualquiera. Claro, entonces yo entré a la habitación aquella y aquello es curiosísimo. Yo la verdad es que yo me sentí un privilegiado, ¿no? Iba a ayudar, aparte de que iba a ayudar a una persona, ¿no? Parece que la ayudé. Pues también mi privilegio de estar en un sitio donde solamente pueden entrar reyes, eso no se puede contar con los dedos de una mano, ¿eh? La comunidad sí, el confesor sí, y en este caso el médico sí, pero ya está. Entonces le conté esa historia por eso, precisamente, ¿no? Por el privilegio que era. Sí, pues tuviste el privilegio de haber visitado esa parte reservada de clausura donde no entra absolutamente nadie. Y dentro, no solamente ahí, sino dentro de una habitación, ¿eh? Dentro de una habitación. También que era curioso, como era la habitación. Sí. Y ya para finalizar, por finalizar el capítulo del libro, mis prioridades en sanidad. Sí, hombre, yo, no sé si en la conversación no te adelantábamos algo. Yo mis prioridades, pues yo creo que la sanidad pública es prioridad, es fundamental. Sí, bueno, yo te pregunté, ¿qué es para ti ser médico? Claro, sí, creo que la sanidad pública, pues tenemos la sanidad pública es un lujo, ¿no? Es un lujo porque, yo lo voy a decir mirando a la cámara, sí. que la salud no lo es todo, pero sin salud no existe nada. Eso lo dices, no es una frase mía, es una frase de Schopenhauer. Y efectivamente, la salud no es todo, la gente dice, no, pero no es todo, pero sin salud a ver qué tenemos. Sin salud no tenemos nada, ni dinero, ni amor, ni nada. Bueno, pero bueno, y entonces yo creo que en España tenemos una sanidad que hay que valorarla. No valoramos bien lo que tenemos, no valoramos bien lo que tenemos y lo que nos ahorramos, porque si lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? Donde cualquier cosa, o en cualquier otro país, cualquier cosa vale dinero, un parto, una consulta médica, un médico de atención primaria, una urgencia, una visita de noche. Porque hay unas estructuras distintas. A lo menos tienen las retenciones que aquí tienen y te permiten acceder a esa parte privada. Claro, no tienen que aquí no te lo puede permitir, salvo que tenga unos ingresos mensuales
o tenga unos beneficios de tu empresa muy altos que te pueda permitir, claro, ¿no? porque allí no consulta a todo el mundo por una circunstancia. Aquí tú tienes una duda, yo no te digo que estés malo, sino que tengas una duda de que estés malo. Entonces vas ahí y consultas al médico, ¿no? Allí no, allí pues si tú vas a consultar una duda, tienes que retratarte igual que si estuvieras malo. Entonces, claro, esa lista de espera no existe. Y es verdad que, bueno, no existe, pero que yo creo que aquí en España tenemos una sanidad pública muy excelente, que hay que mejorarla, por supuesto, hay que mejorarla. Eso, yo lo decía otro día, los políticos deberían de hacer un pacto de Estado donde nadie tocase ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos en beneficio de la política, sino que estuviera prohibido. O sea, que hicieron un pacto de Estado diciendo esto lo vamos a hacer entre todos. Sí. Y si logramos algo, es el logro de todos los partidos, no de uno. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces deberían de hacerlo así. Pero bueno, ya te digo que... Bueno, pero hablándolo, sí, con esta sencillez, con este carácter constructivo, podemos ayudar. Podemos ayudar, efectivamente. Podemos ayudar, modestamente podemos ayudar. Sí. ¿Por qué? Porque eso, lo que tú acabas de decir, es que llevas razón. Llevamos 45 años ya de democracia y efectivamente está la cosa, el panorama político con las autonomías, etcétera y tal, los movimientos que está habiendo en los últimos tiempos y demás. Pero bueno, visto lo visto, yo lo he dicho ya en muchos vídeos, y este será a lo mejor el quinto o sexto vídeo que hablo, pero en plan constructivo, lo de la Fórmula 1, que sale el 6PK, que tenemos que sacar el 6PK, tenemos que reflexionar, como tú bien has dicho, muy, muy bien expresado, todos los partidos políticos, igual que cuando la transición se sentaron y sacaron la Constitución, que a nivel mundial, ahí está la historia, eso no era impensable, porque veníamos de donde veníamos, y hacer esa transición sin que hubiera grandes altercados, grandes alteraciones, eso va a pasar a la historia. Pues yo creo que después de 45 años, y vuelvo a decir, porque lo has expresado muy bien, Ángel, muy bien, y te tengo que felicitar, se debían de reunir y decir, bueno, señores, vamos a decir, la sanidad es del Estado central, la educación es del Estado central y las fuerzas armadas, o sea, no las fuerzas armadas, la guardia, todo lo que eso no se transfiere. Eso es competencia única y exclusiva del gobierno central, trasladada a los gobiernos civiles y tal. Lo demás, vale. Yo creo que eso sería necesario. Si lo hiciéramos, daríamos, igual que en el año 78, se dio un avance importantísimo, fundamental, necesario, que nos ha llevado hasta ahora, a estas libertades que gracias a Dios tenemos. Creo que es el momento de que se sienten, no iba a decir yo, y que se metan en una habitación los 14 o 15 representantes de cada partido político, y de aquí nos salimos en un monasterio de estos, el monasterio de Yuste, o en cualquier... O el convento de Santa Inés, ¿no? O el convento de Santa Inés cuando lo rehabiliten esa parte. Cuando rehabiliten esa parte. Y sentarse, de verdad, que estas palabras que estamos diciendo, dos ciudadanos de a pie, uno de una categoría importante y uno un servidor, un humilde servidor, de verdad, si os llegan estas palabras a donde tienen que llegar, a Madrid o a la parte de Andalucía que corresponde, a los principales líderes, pues escuchadnos, si sois tan amables, escuchadnos, que de verdad, y reflexionar sobre el tema, planteárselo, charlar, unirse, que aunque parezca, muchos de ustedes estarán pensando que eso es una utopía, que eso es irrealizable o una quimera, ¿no? Porque esta hipótesis, utopía y quimera. La quimera es lo irrealizable, o sea, empleamos la palabra utopía, pero ni es una hipótesis, ni una utopía, ni una quimera. Si os lo proponéis, igual que se lo propusieron hace 45 años, el pueblo, los ciudadanos, os lo vamos a agradecer, y posteriormente nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, porque yo creo que es necesario hacerlo. Modestamente así lo pienso yo, y creo que él también lo piensa, ¿es correcto? Sí, te digo, yo pensando, haciendo uso también de una frase famosa que hay por ahí, que es pensar globalmente pero actuar localmente, entonces
pensando en eso, que tú dices, que el Pacto de Estado, yo el otro día en redes sociales propuse, está la gente quedándose que la lista de espera de atención primaria partan 15 días, que si una semana, que si tal. Yo propuse, actuando, hombre, en mi campo, yo no puedo actuar más allá. Y digo, mira, si alguien necesita una medicación, una que esté mal o que sea, que hable conmigo. Digo, aunque tenga cita para dentro de 15 días, no te preocupes, yo lo voy a atender este día. Entonces propuse, y la gente cuando tiene algún problemilla de ese tipo, pues viene, habla conmigo, oye, mira, que tengo cita para el día 4. No te preocupes, yo me meto en el día 4 y te receto hoy, ¿entiendes? Quiero decir que cada uno tenemos la responsabilidad, no solamente los que gobiernan, sino cada uno de nosotros, de esto que tenemos tan importante, que es nuestra salud y la sanidad pública, no perderla. Entonces, cada uno, no solamente los políticos, porque en esto tenemos responsabilidad todos, la sociedad, los políticos o los gestores, no sé si se llaman los gestores, los que gestionan, los médicos, los sanitarios, los enfermeros, en fin, todo lo que estamos trabajando para la sanidad, y los ciudadanos. Son muy importantes que todos cuidemos esto que tenemos tan importante que es nuestra sanidad pública. Porque fíjate tú que viene mucha gente ya a España de turismo sanitario. Se parten una cadera en Alemania y vienen aquí, se montan en un avión con muchas dificultades y se caen en la escalera y aquí lo operan y le ponen una prótesis y no le cobran un duro. Cuando por ahí una operación de cadera, pues puede Eso llegar. habrá que corregirlo también. Bueno, habrá que corregirlo, pero... Hombre, habrá que corregirlo. Claro, ya se están dando cuenta que están aprovechándose de nuestra sanidad pública. Porque ¿no? pasa igual, perdona, voy a hacer un enlace. Es una pena, Ángel, y esto siempre con carácter constructivo, Sí, como sí. siempre solemos decir las cosas, sin ánimo de molestar, pero sí de comentarlas, porque para eso estamos en una democracia y con respeto y con educación. Y con respeto se puede hablar todo. Es muy lamentable porque mira, hace 70 años de mi Écija, de mi querida Écija, de mi querida Cañada también, Rosá, de la Luisiana, de nuestra querida comarca, pues migraban gente en unas condiciones lamentables, con la maleta, el chorizo, la manteca colorada, las tortas manteca, y se iban como se iban y tal. Pero es que hoy una pena que hoy se está viendo nuestra juventud que está pagada con nuestros impuestos sus escuelas, sus colegios superiores, sus universidades, y cuando terminan ingeniería, medicina, arquitectura, tal, no, mi hijo está en Dubái, mi hija está en Estados Unidos, mi hijo está en Corea del Sur, mi hija está en China, mi hija... Qué Pero pena. bueno, señores, resulta Qué pena. que le damos la formación con nuestros impuestos, y ahora que el futuro de una sociedad no es el oro, no, es su gente, sus personas, su juventud, sus médicos, sus ingenieros, sus físicos, sus químicos. Eso es lo que vale, no el oro, tú tendrás oro, vale, pero lo que hace a un país grande, lo que lo hace grande, son esos, sus científicos, sus ingenieros, sus físicos, sus matemáticos, sus fontaneros, sus artesanos, sus albañiles, sus trabajadores de la limpieza. Eso es lo que hace importante a un país. Y es una pena que después de terminar aquí sus estudios, costeados con los impuestos de todos, se tengan que ir a desarrollar su actividad a otro sitio donde van formados, y a ese país donde van no les ha costado un duro formar a ese profesional. Tú no lo ves así. Yo lo veo así, rubrico, firmo eso que acaba de decir en todas tus palabras. Es que es increíble que se desperdicie, porque es un desperdicio, ¿no? Es un derroche. Formar aquí gente para que se vayan fuera a trabajar en otro sitio. Además, España que es un país de gente que somos muy creativos, ¿no? Es un país donde hace los siglos de eso no se ponía el sol, es que fuimos un país muy importante. Y tenemos gente, unos jóvenes muy capacitados, muy bien formados, muy bien, y resulta que se van a otros países, estamos perdiendo eso que tú dices, la esencia de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que espabilarnos en esas cosas. Así que, por favor, los dirigentes máximos, si sois tan amables y nos escucháis, por favor, que somos dos personas de pueblo, digamos, sí, de pueblo, pero que este sentimiento o este comentario que estamos haciendo es la forma de pensar de un montón de miles de ciudadanos del país, de este querido país llamado España, y de nuestra Andalucía y de nuestros pueblos respectivos. Así que, por favor,
vamos a ayudarnos entre todos, ¿eh? Nosotros, los ciudadanos, como bien ha expresado el amigo Ángel, comentándolo, con educación, con respeto, con sencillez y con cercanía, pero en definitiva, nosotros estamos en el vagón. Yo en el último, a lo mejor el primero, pero a la locomotora sois ustedes. A la locomotora sois ustedes. Por favor, escuchadnos si sois tan amables. Muy bien. Yo nomás que tengo que aplaudirlo, vamos, porque es que es verdad lo que está diciendo, escucharlo, por favor. Bueno, don Ángel, de verdad, pues hacer este segundo vídeo ha sido si el otro fue un placer, este ha sido un placer, un honor. De verdad, estoy aquí para estar 6 horas. Llevamos más de hora y media hablando. Vamos para 2 horas. Ah, ¿sí? Estoy aquí para estar 4 horas charlando, de verdad. Sí, estoy a gustísimo en este sitio, con este cielo azul tan bonito. Esto también, de verdad. Estoy aquí relajado. Estamos bien, sí, la verdad relajado, que pero debemos de terminar porque si no vamos a cansar a las personas. Pues muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que siga conservando ese espíritu de servicio a los demás que has tenido hasta el día de hoy, y que yo he podido palpar el otro día y hoy también a través de esa persona. Y si Dios me da salud, pues a lo mejor dentro de 2, 3, 4 o 5 años vuelvo a contactar contigo y volvemos a hacer otro vídeo porque haya escrito otro libro o porque ya diga, ya me voy a jubilar, cosa que dudo, ¿vamos? Y ya está. Y ya para finalizar, como te dije el otro día, ahí tienes a toda tu familia carrazoleña, porque es familia, porque soy familia, así me lo han dicho, tú eres familia de ellos, eres familia y amigos y familia. Pues ahí tienes a todas tus amigas carrazoleñas y a tus amigos que ya te conocen un poco más desde el otro vídeo y hoy te van a conocer más de Ecija, de Fuente de la Luciana, de toda España, de toda Sudamérica y de todas partes donde nos ven. Dile, bueno, nada, dile lo que les quieras decir a todo el mundo. Bueno, en primer lugar, empezando por ti, muchas gracias por venir a entrevistarme, pues yo, en fin, no soy nadie importante, yo hago mi trabajo como cualquier persona que lo hace. Darte las gracias por haberte desplazado 2 veces aquí a Cañada desde Ecija, dar muchas las gracias a Ecija, a los que nos ven, que yo sé que han hecho algunos comentarios en su vídeo. Y bueno, dar las gracias a esos comentarios cariñosos que nos hacen, aunque también acepto críticas, que no creáis que no, pero daros las gracias. Y además, yo de verdad que yo estos días he estado mirando intensamente algunas publicaciones de Rafael y me he quedado asombrado, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, con un móvil, una cámara, que no es él no trae aquí un equipo como multimedia, no, de los que me han grabado a mí muchas veces, y la verdad es que sale muy bien, muy bonito, unas imágenes preciosas de Écija, de la gente de Écija, que también es muy importante, ¿no? Que conforman esa ciudad. Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos este tiempo. Espero que os gusten las cosillas que contamos. El libro lo podéis comprar, lo podéis leer un poco por internet. La verdad es que está bien, os podéis divertir. Yo no lo hago como parte de ganar dinero ni nada. Le agradezco a Rafael que lo haya puesto ahí para que se vea. Y nada, y muchas gracias por atendernos estas 2 horas. Rafael, muchas gracias por muchas gracias. Y de verdad muy amable, un millón de gracias y un amigo a tu disposición para lo que necesites, humilde y modestamente. Igualmente. ¡Viva Cañarrosa! ¡Viva Écija! ¡Viva la Luciana! ¡Viva Fuente Andalucía! ¡Viva la comarca! ¡Viva Andalucía y viva España! Vale, ya, pues espérate.